Nicolaos le dice a este que le explique qué es esto. Luca le dice a este que le apuntó con un arma a un adulto, así que le dio una lección, para que no vuelva a hacer algo así jamás. Este le pregunta si Emilio hizo algo así, mientras suspira, dice que entiende, que eso fue lo que pasó, pero que, en ese momento Luca lo interrumpe mientras le pregunta que si acaso cree que esto puede terminar con un pero, cuando alguien podría haber muerto. Nicolaos le dice a este que hablen los dos a solas por un momento, entrando en la habitación, este le dice que está bien, que con esto, desde afuera pensarán que tienen un conflicto serio. Luca le pregunta que si los ven solo entre ellos dos, preguntándole si no podrían creer que están formando una alianza, que si está usando a su hijo. Nicolaos le dice que es tal como lo esperaba, que él es realmente brillante, 3 veces mejor que Jupe. Luca dice que si salía mal, la vida de Emilio podría haber estado en peligro. A lo que este le responde que podrían tener otro hijo, que aún le quedan muchos espermatozoides, no tuvo más opción que ignorar las cosas insignificantes. Luca pensando se pregunta si la vida de su hijo es una cuestión insignificante, diciéndole a este que no hay nada más que hablar entonces. Nicolaos le dice que ya sabe que hizo una alianza con Giselle. Pero lo que ella sabe no es la verdad, que si esto sigue así, el próximo líder del clan será Jupe, y si eso pasa, puede que no logre mantenerse con vida. Luca mientras toma asiento le dice que continúe, este le dice que aunque no lo parezca, cuando comience la elección del nuevo líder, habrá más apoyo para Jupe, que si ese bastardo se convierte en el líder, probablemente Nicolaos muera, porque él lo ve como un obstáculo, que si tuviera una fuerza abrumadora como la de su padre, no tendría de qué preocuparse. Pero lamentablemente, ni Jupe ni él son así. Luca dice que es cierto, para tener a su hermano bajo control, a Jupe le falta capacidad. Que entonces, ¿por qué cree que está perdiendo frente a Jupe? Este le dice que es por muchas razones, parientes que quieren a alguien con formación militar, y personas que prefieren a Jupe, con su carácter simple, antes que a él, que es más hábil con las estrategias, y también están los que, por rebeldía hacia el actual líder, su padre, no quieren a alguien demasiado fuerte en el puesto. Este sorprendido se pregunta si evitan a un líder fuerte por su rechazo hacia Emillas, que entonces lo que vio no era su verdadera faceta como jefe de familia. Preguntándole a este qué quiere que haga, Nicolaos le dice que es simple, debe fingir que está en su contra, mejorar su reputación dentro del clan y ganar apoyo. Luca le dice que si cuanto más crezca su posición, más débil se volverá Jupe. Este le dice que es correcto, los parientes que quieren a un líder con pasado militar se inclinarán fácilmente hacia él, y también lo harán los que lo odian. Si eso ocurre, alguien como él, con un bloque de apoyo firme, podrá convertirse en el jefe de familia. Luca pensando se pregunta si planeó todo esto solo 2 días de haberlo conocido. Incluso arriesgó la vida de su propio hijo, que tiene sentido lo que dijo Giselle, que Nicolaos se parece a Emillas. Este mientras se levanta, le dice que si ya terminaron de hablar, Luca interrumpiéndolo, le pregunta qué pasa si llega a volverse lo bastante fuerte como para aspirar al puesto del líder del clan. Este le responde que si de verdad tuviera esa intención, no estaría haciendo esa pregunta, que incluso si llegara a convertirse en el líder, necesitaría un consejero como él para manejar el clan. Luca mientras sonríe dice que es interesante, que no lo dice con sarcasmo, lo dice en serio. Que cuando hurgaba en los basureros, pensaba que todos los nobles vivían sin preocupaciones. Nicolaos le dice que cada quien carga con sus propias dificultades, él también estará dispuesto a ayudarlo si llega a necesitar algo. Que al fin y al cabo, ocupa un puesto menor dentro del alto funcionario, si quiere mantener la lealtad, puede contarle de todo esto a Giselle, que no hay problema en eso, mientras le grita a Luca que por muy capaz que sea, le será difícil ser reconocido como custodia si ignora a sus hermanos. Este último mientras suspira, dice que él también tiene sus propios problemas. Luca observando a Emillas, este último se percata de esto, y le pregunta si ocurre algo, a lo que este responde que no es nada, mientras piensa y dice que desde que subieron el coche, no ha descansado ni un momento. Preguntando si Emillas lidia con este tipo de trabajo todo el tiempo, que mientras permanecía en la casa principal, se esforzaba por estar a la altura de las expectativas de Emillas. Pero ahora, ya no está seguro de que eso fuera realmente lo que Emillas deseaba, porque Emillas, como jefe de familia y como padre, mostraba un rostro completamente distinto al del capitán de la guardia que él conocía. Que si hay algo más que él no sepa, entonces él. Sobreexaltado, dice que el vehículo va en dirección contraria. Emillas le dice a este que no hay razón para alarmarse, ya que el vehículo aéreo fue hackeado según lo planeado. Está seguro de que en el lugar donde caigan, los terroristas los estarán esperando, que el apoyo llegará en 10 minutos, solo tienen que resistir hasta entonces. Mientras le entrega un arma, Luca le pregunta a este si se preparan para el descenso. Emillas le dice que no, si hacen eso, serán blancos fáciles del fuego enemigo, pero aún así, seguir así es peligroso.
así que mejor realizarán un aterrizaje forzoso. Luca, impresionado, se pregunta si el capitán de la guardia también domina guerra electrónica, que por supuesto, si está en un puesto como ese, debe saber hacer de todo. No obstante, vemos cómo este destruye el panel de control, mientras le dice a Luca que cuando choquen, el vehículo liberará un gel amortiguador, así que no debe preocuparse demasiado. Que aprovechen el momento y le deje hacer una pregunta, preguntándole qué opina de esta situación. Este le responde que él mismo se ha convertido en un señuelo. Emillas le dice que es correcto. Es para que Bárbara pueda ganarse la confianza dentro de Némesis, que esté listo, ya casi llega el impacto. Luca, mientras maldice, pregunta si otra vez es Bárbara. Mientras sale de este, dice que por suerte sobrevivió, pero que aunque esté con el capitán de la guardia, preguntando si realmente pueden aguantar 10 minutos solo los dos, en este lugar sin siquiera una cobertura. Que como se supone que lo lograrán, Emillas le dice que como vieron que cayeron, el enemigo debe estar por llegar en cualquier momento. Que por suerte, hoy el clima está de su lado, gracias a eso, puede ver perfectamente. Luca, pensando, dice que no es que no estuviera preparado para el ataque, que él se ofreció como señuelo porque puede enfrentarlos él solo. Emillas le dice que observe bien, no tendrá muchas oportunidades de verlo en acción. Mientras se deshace de la bala, dice que han sobrevivido más de los que pensaba, diciéndole a este que él también podrá identificar al enemigo en 21 segundos. Este, pensando, dice que hay sonido lejano de gritos, y este penetrante olor a hierro, que si está disparando al enemigo desde fuera del campo de visión, pero que cómo lo está haciendo. Preguntándole si acaso está disparando usando coordenadas satelitales, este le dice que es correcto. Después de todo, él es el capitán de la Guardia Imperial, puede recibir al menos un satélite militar para uso personal. Este, pensando, pregunta si es siquiera algo que pueda manejar una sola persona, que incluso para manejar adecuadamente un satélite militar, se necesita un enorme soporte de procesamiento. Entonces, eso lo convierte prácticamente en un arma táctica de un solo hombre, que si esa es la clase de poder que tiene el capitán de la Guardia del Imperio. Los rebeldes, llegando hacia estos, dicen que ahí están, que el sabueso de Cracia está allí, que no necesitan a los demás, solo apunten al capitán de la guardia. Emillas le dice a este que él se encargará del cuerpo blindado, que él sobreviva como pueda. Luca le pregunta si no es falta de virtud de un superior dar órdenes vagas e imprecisas. Este le dice que para ascender, hay que entender órdenes absurdas como si fueran claras, porque el mundo está lleno de personas sin virtud. Este, mientras dispara, le pregunta qué se supone que significa eso. Sorprendido, dice que Emillas dijo que observe bien cómo pelea, pero en esta situación, no es nada fácil, que ni siquiera le importa si alcanzan a sus propios aliados. Ni siquiera los terroristas son fáciles de subestimar. Pensando, se pregunta si es capaz de esquivar una bala sin siquiera mirar, que es como esperaba. Esa es la técnica de combate de Arquies usada por los rebeldes. Que pueda pelear así con él sin siquiera tener un cuerpo artificial, debe ser porque domina la técnica de combate de Arquies Victema, pero aún así, sigue habiendo una diferencia. Que vale la pena intentarlo. Este dice que es tal como lo suponía. Al atraparle el brazo, se detiene el procesamiento de combate. Que si tuviera un poco más de dominio del Arquies, habría cortado su propio brazo.
Mientras observa un gran charco de sangre, podemos notar cómo Emilyas ha acabado con todos estos. Luca le pregunta si esto significa que todo ha terminado. Emilyas le dice que a lo lejos, Rick Kaiser estaba esperando, seguro pensaba en aprovechar si él resultaba herido para acabar con él rápidamente. Este le pregunta si no habría sido mejor tenderle una trampa y capturar a Rick en su lugar, a lo que a este le dice que aunque capturen a Rick, no podrían destruir a Némesis, y solo estarían dejando que Bárbara, a quien infiltraron con tanto esfuerzo, muriera en vano. No deben hacer que todos los años de esfuerzo de la cúpula se vuelvan inútiles. Que él también solo es una pieza reemplazable. Luca, extremadamente sorprendido, pregunta si incluso el capitán de la guardia es una pieza reemplazable. Emilyas le dice que en el Imperio, solo hay una persona verdaderamente indispensable. Y cree que él también sabe de quién está hablando. Luca, pensando, dice que eso significa que, para proteger a esa persona, fuerzas y tipos como Emilyas y él mueren, preguntando de qué sirve que se esfuerce. Que incluso ahora, solo es una pieza del Imperio. Estos le preguntan si él es un custodia, que como demonios lo hizo, también quieren saberlo. Este otro dice que por mucho que el capitán de la guardia lo aprecie, preguntándole si dijo que es un hijo adoptivo de la familia Custodia, este pensando dice que un ascenso milagroso, supone que así lo verán los demás, pero por dentro, se está pudriendo. Esta decisión de ponerse bajo la protección de Emilyas para no ser desechado, se dio cuenta de que no tenía mayor significado, pronto tendrá que pagar el precio de unirse a la familia. Una misión sumamente peligrosa para descubrir la identidad de Keenan, que hasta entonces, debe hacer lo que esté en sus manos. Si se trata de entrenamientos interminables, o de la mejora y sincronización de su cuerpo artificial, que ahora ni siquiera le queda un año de vida como cadete, lo único que le queda es bajar a los niveles inferiores, podría convertirse en un guardia real oficial, como tanto deseaba, y en medio de todo eso. Moviéndonos a la sala de descanso de la Guardia Real, unos cadetes dicen que no pensaban que el cadete Eli haría eso, que solo escondía su ambición tras una sonrisa, no es alguien común. Luca les pregunta qué ha pasado, este le explica que Eli dejó a su propio hermano incapacitado, ahora dicen que Eli es el principal candidato a futuro jefe de la familia Cártica. Probablemente esté sosteniéndose a una evaluación psicológica en este momento, este pensando, dice que Eli, que había tomado una larga licencia en la familia Cártica, ha regresado a la Guardia Imperial. Pensando se pregunta si dejó a su hermano incapacitado y está apuntando al puesto de jefe de familia, que si ese tipo, el tipo que nunca mostró interés en ascender como jefe de familia. Que claro, no es algo que se pueda olvidar tan fácilmente, la muerte de Lilian Ramones, él lo entregó todo y también lo perdió todo, incluso con sus propias manos. En ese momento alguien llama a este, mientras podemos ver cómo se trata del mencionado Eli, quien le dice que lo conmueve ver que lo estaba esperando así el día de su regreso, que si ahora debería llamarlo Lucas. Este le dice que lo llame Luca, y Eli le dice que espere un poco, solo deja la mochila y sale. Luca dice que logró convertirse en heredero a base de apalear a su hermano, y Eli le dice que fue un duelo oficial y conforme a las reglas, su hermano siempre fue simple y caía fácil ante las provocaciones. Luca le pregunta cómo lo provocó, este le responde que se acostó con su novia, que él es quien más lo lamenta, supone que como él es más guapo, cayó rápido. Luca le dice a este que realmente es un bastardo, y Eli le pregunta qué hay de él, que no le habrán aceptado en una familia prestigiosa así sin más, y más aún si se trata de la familia Custodia. Luca le dice que de todos modos, su vida siempre ha sido una cuerda floja, y eso no ha cambiado ahora, y Eli dice que incluso los más hábiles caen de cabeza alguna vez, pero eso no significa que un hábil pueda dejar de hacer piruetas. Eli le dice a este que él también no quiere seguir huyendo, este le pregunta si es por esa mujer. Este dice que si quiere arreglar los problemas de su familia, tendrá que convertirse en el jefe. Y si tiene quejas contra el Imperio, solo tiene que llegar lo suficientemente alto como para poder cambiarlo. Luca pensando dice que siempre fue alguien con habilidades excepcionales, que si realmente se lo propone, seguramente puede lograrlo. Si ha tomado una decisión, no tiene nada más que decir, y menos ahora, siendo quien es él, diciéndole a este que en cualquier caso, bienvenido de vuelta. Que si quiere convertirse en el jefe de familia, tendrá que esforzarse el doble que él, y Eli le dice que él también, que se esfuercen juntos al menos 4 veces más. Para eso son cadetes de la Guardia Real. Luca mientras toma su mano le dice que así es, pensando dice que ahora, para no caer de la cuerda, no le queda otra que seguir luchando con todas sus fuerzas. Eli como si quisiera demostrar que sus palabras no eran mentira,
al día siguiente, se ofreció voluntariamente para una misión de exterminio de criaturas nativas del planeta Nova, y él. Mientras sonríe, dice que ahora sí que esto se siente como su territorio, pero que por qué demonios Gabriel no contesta. Mientras abre la puerta, pregunta si está muerto. Este le pregunta qué le parece, que si no lo mata. Luca le dice que solo con sostenerla se siente la atención del arma, que le gusta esa sensación, incluso si baja un poco la salida, parece que podría soltarla. Pensando dice que el hecho de que haya sido hecha entendiendo exactamente su intención, que es como era de esperarse de un artesano del taller imperial, no lo pidió, pero con esto no debería ser un problema usarla también para apuñalar. Este le dice que el nombre de esa niña es Cruxis, que en la lengua antigua significa desastre, y la pistola que disparó hace un momento se llama Ruina, significa destrucción, más o menos ese es el sentido. Que ambas son chicas, así que debe cuidarlas como si fueran su pareja. Luca le dice que las cuidará bien, pensando dice que probablemente le toca pelear contra alguien más fuerte que él. Será un momento en el que necesitará improvisar usando las técnicas de combate arquies, ni más ni menos, solo una vez que en ese instante, estas hermosuras serán de ayuda. Mientras observa a Gabriel, dice que 2 disparos en el pecho y 2 en el abdomen, que no era su intención matarlo. Preguntándole qué pasó, este le dice que le advirtieron. Últimamente el ambiente en este sector está bastante peligroso, están empezando a dividirse en facciones. Luca le dice a este que él no es parte de ninguna banda. Gabriel le dice que justamente por eso fue un problema, cuando empiezan las peleas de poder, si no eres aliado, eres enemigo, sin decir nada. Le dispararon para que no se hiciera el listo. No tiene idea de quiénes eran esos bastardos. Luca le pregunta que entonces por qué no se une a una banda, que viéndolo, duda que aguante mucho solo. Este le responde que preferiría morir antes que trabajar bajo esos bastardos de mierda, que más importante aún, preguntándole por qué vino a buscarlo, que no dio señales de vida en meses. Este le dice que tenía asuntos que atender, mientras se aleja, le dice que mañana a esta misma hora, vendrá. Así que se inyecte el analgésico más fuerte y lo espere. Gabriel le grita a este que lo acaban de operar, que espere. Este dice que el hospital donde está internado Gabriel tenía guardias armadas por todas partes, que si es allí, no tendrá problemas con las bandas, que juzgando por lo que dijo Keenan parecía tener una relación bastante cercana con el exadministrador del Coliseo. Si supiera qué hacía Keenan en el pasado en los barrios bajos, tal vez encontraría una pista, preguntando qué estaba viendo Keenan en un lugar como este. En un sitio sin sueños ni esperanzas. Extrañado se pregunta qué demonios, que sin darse cuenta, terminó viniendo al barrio donde creció. Mientras se pone la capucha, se pregunta si otra vez malversación. Los niños que ya están más crecidos saben qué tipo de cosas hace el director del orfanato, pero para los más débiles, no hay nada que realmente puedan hacer, que el mundo no va a cambiar, incluso si él se metiera. Como mucho, los niños de aquí podrían comer bien durante unos meses, y aún eso volvería a ser como antes en poco tiempo. Este le pregunta qué demonios está haciendo. Que por qué no se larga, este pensando se dice a sí mismo que se ha ablandado. Pensar que vale la pena actuar por un simple cambio como ese. Este al ver lo que acaba de hacer Luca, le dice a este que ellos ya se van. Este calvo reconociendo a este, le pregunta si él es Luca. Este le pregunta si todavía se dedica a estas porquerías para vivir, que ya ha reunido suficiente dinero. Este mientras se coloca la mandíbula le dice que él lo trató bien, hasta le dio más raciones que a los demás después. Luca le dice que es por eso mismo que no le está rompiendo el cuello ahora. Este entre lágrimas se le dice que fue su culpa, que le diga que fue lo que no le gustó y se lo compensará todo. Luca le dice que solo se molestó porque pasó por aquí de casualidad, no es que esperara una disculpa. Este le dice que no va a volver a pasar algo así, está arrepentido, que hasta ahora no había nadie que le detuviera o le castigara, que él ahora ha renacido, todo gracias a él. Luca le dice que mañana se asegure de alimentar bien a los niños. Gabriel mientras se queja, le dice que le duele como el demonio. Luca le dice a este que no sea llorón, que con ese cuerpo, debería aguantar más. Gabriel le dice que le dispararon con una pistola el otro día. Este pensando dice que en otro momento, le habría dado una patada, pero ahora se contiene, preguntándose si será porque durmió bien por primera vez en mucho tiempo. Que si es por eso, no le queda más que admitirlo, golpear a alguien que no le agrada es bueno para la salud mental. Que si será esto a lo que se refería Emillas.
Entrando al Coliseo, este rubio le pregunta a Gabriel si no le dispararon, que hoy ni siquiera es un día de combate para él. Gabriel le pregunta si ya se esparció el rumor, pero que él tiene asuntos con Alep, que este chico tiene asuntos con él. Este le pregunta quién es ese chico, reconociéndolo por el nombre de Buen Chico, dice que es el que peleó unas cuantas veces, el que lo noqueó. Preguntando cuántos meses han pasado, mientras se comunica con alguien, le dice a este que le diga a Alep que Gabriel y Buen Chico están aquí. Alep le pregunta si se encuentra bien, que habían dicho que le dispararon. Lucas, susurrándole a este, le dice que todos le preguntan cómo está, que tiene una buena reputación. Este le dice que también tiene sus razones para seguir con vida hasta ahora. Alep le dice a este que ha pasado un tiempo, que ve que el maestro no vino con él esta vez. Luca le dice que hoy vino por algo suyo, a lo que a este le pregunta si vino por una pelea. Luca le dice que no es eso, que antes de hablar, quiere que retire a sus subordinados. Este le dice que no puede hacerlo, que él no es muy bueno peleando, que digamos. Luca le pregunta si se refiere a esos dos de atrás de él, que no sirven de nada, ya que para él no son más que espantapájaros. Este le dice que ya sea Buen Chico o Luca, que no se ponga arrogante solo porque sabe pelear un poco, que él respeta al maestro. Pero eso no significa que vaya a tolerar su falta de respeto. Luca le dice que entonces ¿por qué no lo intenta? Alep, mientras lo llama Buen Chico, este último le dice que su nombre es Luca, diciéndole a Gabriel que cierre la puerta. Alep, sorprendido, dice que ve que la escolta no tiene sentido. Gabriel le explica a esta que cuando llueve las prótesis le duelen sin razón. Hilda le pregunta si hace mucho que no impermeabiliza. Este le pregunta si es algo que hay que hacer sí o sí. Luca, pensando, dice que el trato con Alep no fue malo. El prestigio de Custodia resultó más útil de lo que pensaba. Este, mientras observa los datos de Luca, pregunta si él es hijo del actual capitán de la guardia. Que con esto, vale la pena subir el riesgo, preguntándole qué tipo de información desea. Luca, pensando lo que le dijo Kinoan de que él era un amigo de Toure, pero que no piensa culparlo, ya que él también mató a su antecesor para tomar ese puesto, que es algo común en esta ciudad. Le dice a Alep que investigue todo sobre Toure, el ex administrador de la arena, que hasta el más mínimo detalle, que lo investigue todo. Pensando, dice que después de eso, Alep dijo que quería convertirse en asistente con su respaldo, que falta un año para que alcance la mayoría de edad y obtenga el derecho a nombrar asistentes. Dijo que demostraría su valía hasta entonces, así que por ahora observará y decidirá. Recibiendo información de Alep, dice que con esto podrá acercarse un paso más al rastro de Kinoan. Gabriel le dice que por eso, sus brazos y piernas son de un modelo con función impermeable, que para qué gastar más dinero en impermeabilizarlos. Esta, mientras lo golpea, le dice que por muy bien fabricado que esté, con el tiempo entran impurezas, y más aún si se mojan con la lluvia de Akbara, que al menos una vez cada medio año debería hacer un tratamiento impermeable nuevo. Este le dice que es caro, que hasta ahora no tuvo problemas sin hacer esas cosas. Hilda le dice que si no hace un buen mantenimiento, las funciones irán decayendo poco a poco. Este le responde que es normal que el rendimiento baje con el tiempo, a lo que esta, enojada, le dice que no es normal, que si no le está diciendo que es por mala gestión, que si hace un buen mantenimiento, pueden seguir como nuevas incluso después de 10 años. Luca dice que es mucho, que use esto para hacerle el mantenimiento completo al cuerpo prostético de Gabriel, incluyendo el tratamiento impermeable. Hilda, mientras sonríe, dice que es como era de esperarse, que Luca sí entiende. Gabriel, enojado, le dice que ella la estafó, que mejor use ese dinero para una mejora. Este, enojado, le dice que se calle, que si no sabe se lo deje a un experto. Hilda le pregunta si están ricas las galletas, que las horneó ella misma, que aunque usó un horno industrial no morirá por comérselo. Este, pensando, dice que según los registros, cuando Alep tomó control de la arena, todos los allegados de Toure fueron asesinados o desaparecieron, que dejó el plato limpio. Aún así, si hay alguien que sobrevivió, vale la pena intentar contactarlo, aunque esté en un hospital psiquiátrico. Fastidiado, dice que ir al manicomio y todo esto, preguntando qué demonios está pasando. Gabriel dice que ni siquiera le han curado las heridas de bala. Luca le pregunta a este si no le está ocultando algo. Este, enojado, le pregunta qué va a ocultarle. Luca, pensando en lo de antes, dice que el tipo que les disparó por su ropa parecía un pandillero, preguntándole si no cree que puede tener que ver con cuando le dispararon hace poco. Gabriel le dice que jura que no tiene idea, pero que si él se fijó en eso en medio de todo esto. Este, pensando, dice que si él estuviera ocultando algo, ya se habría dado cuenta. Aún así, nadie debería saber cuál es su destino. Alguien, llamando a Gabriel, le pregunta si al final está aliado con Alep,
que si va a ignorar su advertencia, este le grita que él nunca se alió con Alep. A lo que este le responde que saben que hicieron un trato en su oficina justo después de que le dispararan, que si cree que son idiotas. Luca pensando dice que entiende, ahora solo falta saber por qué Gabriel es el objetivo, preguntándole a este si le queda una pistola, este le dice que él también tiene un arma, Luca le responde a este que la de él no es para capturar vivos. Gabriel mientras le entrega el arma, dice que por más potente que sea una pistola, sigue siendo una pistola. Este mostrándole el dedo del medio le dice que eligió el bando equivocado, que la señorita le manda saludos. Mientras se burla de esto, pregunta si eso fue todo, que vaya técnica mediocre, Luca pensando pregunta si 3 clics hacia la izquierda y arriba. Este sorprendido se pregunta si fue un error, que quién carajos es ese tipo, Gabriel mientras dice la señorita. Preguntando si se trata de, el taxista le dice que no se preocupe, que en 3 minutos llegará el equipo de seguridad. Luca le dice que ya pasaron 3 minutos, que sería mejor que cancelara el contrato con esa empresa de seguridad. Gabriel mientras sostiene a este de la ropa, le pregunta si con la señorita se refiere a Martina de la Vie en Rose, que si lo está casando solo porque rechazó unirse a una pandilla. Este le pregunta si es solo porque rechazó unirse a una pandilla, que él es idiota, que la señorita decía que le gustaba. Gabriel confundido le pregunta si no quería que fuera su guardaespaldas personal, este dice que eso mismo quiso decir, que él, que siempre decía que odiaba estar atado a algo, que si cree que la señorita no se enfurecería así. Justo después de que le dispararan, va corriendo a hacer tratos con Alep, que si él sabe cuánto le gustaba, para que incluso planeara una operación solo para tratarlo si aceptaba entrar a la pandilla. Luca le dice que le diga a Martina que Gabriel irá a verla pronto. Este enojado le pregunta quién le dio el derecho a decidir eso. Luca le explica que si hay otro ataque, será un fastidio, que no sabe mucho, pero escuchó que el rencor de una mujer puede ser más persistente que el de un hombre. Pensando se pregunta si se enamoró de Gabriel una jefa de pandilla con dinero, mientras sonríe. Piensa y dice que si dice que no tiene curiosidad por saber qué clase de mujeres estaría mintiendo. Estos llegando al psiquiátrico, entran en la habitación, le pregunta a este quién tiene una mirada perdida si él es Ken Noma. Mientras mueve su mano al frente de este, le dice que su nombre es Luca, tiene algunas preguntas sobre el exadministrador de la Arena Toure. Pensando dice que ese bastardo de Alep debió haberlo torturado bastante, esperaba que al menos fuera posible conversar, pero que no puede acercarse al rastro de Kinoan así. Gabriel le dice que está arruinado, Alep lo rompió por completo, que básicamente está muerto así. Este pensando dice que si usa el método de tratamiento de emergencia de los guardias para daño neural, que Ken Noma definitivamente era hábil con armas de corto alcance, especialmente con cuchillos, era conocido por eso. Mientras le entrega un cuchillo a este, Gabriel dice que es una pérdida de tiempo. Este pudiendo hablar con un poco más de claridad, dice que esta sensación es como salir arrastrándose de un pantano, hace mucho tiempo que no lo sentía, que si dijo que su nombre era Luca, que al parecer parece que tiene preguntas para él. Gabriel sorprendido le pregunta qué acaba de hacer, este pensando dice que está bien, necesita seguir sincronizando para mantener la actividad cerebral. Mientras le dice a este que es sobre los asociados de Toure, Ken Noma le dice que él cree que podría saber algo, pero que por qué debería decírselo. Luca le dice a este que lo sacará del hospital, mientras le pregunta a Gabriel si tiene una habitación libre en su casa, este le pregunta si quiere que cuide de este tipo, a lo que Luca le responde que solo será unos días, que además, debe encontrar un escondite y gente de confianza, que a partir de ahora, van a formar una banda con él como el jefe. Gabriel le pregunta qué demonios está diciendo, este le dice que él puede decir que no si no quiere, que encontrará a otra persona. Gabriel le dice que no es que no quiera, pero que... Luca pensando dice que necesita gente con quien trabajar en los barrios bajos, que Gabriel no será suficiente, necesita una organización como una banda, probablemente justo como Kinoan. Ken Noma le dice a este que tienen menos tiempo de lo que pensaba, que entonces empezará a hablar. Luca pensando se pregunta por qué no se dio cuenta antes. Que Ken Noma dijo que Toure tenía un viejo amigo, alguien que no estaba involucrado públicamente ni formaba parte de una banda, así que solo alguien como Ken Noma, que era el más cercano a él lo sabía. Justo como está usando a Gabriel ahora, Kinoan también usó a Toure como fachada para formar una banda, reclutando seguidores en los barrios bajos para formar parte de misiones encubiertas, preguntándose si él no solo está siguiendo el rastro de Kinoan, sino que también lo está recreando. Pero aún así sigue sintiéndose fuera de alcance, que es complicado. Moviéndonos en la sala de base de datos de los guardias, dice que es como era de esperarse.
el momento en el que Kinoan se convirtió en el instructor coincide con la caída de Tora. Pero los objetivos, motivos y además de Kinoan, aún no ha descubierto ni una sola cosa. Necesitará esforzarse más en la recuperación de Kennoma. Que si se va después de que esta misión termine, Gabriel no podrá manejar la banda y caerá poco a poco, justo como Toure fue abandonado, a pesar de que todos lo sabían. Pero no es como si Kinoan realmente hubiera hecho algo malo. Si acaso, Toure ascendió al éxito gracias a Kinoan. Kinoan simplemente mantenía el equilibrio en medio de una red de intereses, él simplemente aseguró su propia zona de seguridad, para no dudar en sacrificar a nadie. El más fuerte, el más astuto, esa es la única forma de sobrevivir sin perderse en el caos. Luca, notando la presencia de alguien, le pregunta quién es. Kinoan le dice que es excelente, que puede considerarse listo con lo básico de Arquies Victema ahora, que entonces pasen a la siguiente etapa. Luca dice que sí, el tipo de persona en la que quería convertirse era alguien como Kinoan. Moviéndonos al campo de entrenamiento de los guardias, Kinoan le comenta que no esperaba que alcanzara el nivel Mista tan rápido, que Mista se refiere a alguien capaz de enseñar a Arquies Victema a otros, que en aquel entonces dividían a Arquies Victema en niveles así. Ahora que la línea sucesoria se perdió, esas distinciones no significan nada. Luca le pregunta si no lo llamó aquí solo para hablar de eso. Kinoan le pregunta si se muere por golpearlo, a lo que este le responde que seguro que conoce bien su mal genio. Este, mientras se ría a carcajadas, le dice que sin duda es muy de él, que es cierto, aprende más rápido con el cuerpo que con palabras. Como ha sido siempre, Luca pensando dice que incluso si Kinoan es un maestro de Arquies, los límites físicos aún existen, una prótesis estándar no puede vencerlo tal y como es ahora. Kinoan le dice a este que si no quiere acabar hospitalizado proteja su cabeza y torso. Luca, quien fue tomado por sorpresa por esto, se pregunta si esa no es una prótesis estándar. Pensando se pregunta si solo reemplazó el brazo derecho para un modelo de combate, que la sensación y el peso deberían ser totalmente diferentes, pero no lo notó en absoluto, que ese es un control digno de admiración. Sonriendo, dice que usar una prótesis de alta potencia con un sistema neuronal dañado, arriesgándolo todo, mientras toma posición, dice que puede que nunca vuelva a tener una oportunidad como la de hoy. Tendido en el suelo dice que perdió otra vez. Su ataque a máxima potencia fue bloqueado por completo solo con uno de sus brazos, que en teoría, él tenía todas las ventajas. Preguntándole a este si puede ver el futuro o algo así, Kinoan le dice que si tuviera ese tipo de habilidad, preguntándole si cree que estaría pasando por todo esto, a lo que este dice que tiene un buen punto. Kinoan le dice que las artes de combate Arquies están hechas para hacer robadas, no enseñadas, que hasta ahora, ha aprendido a expandir sus sentidos y ver el mundo de forma diferente, pero su cerebro aún tiene capacidad sin usar, que aprenda a aprovecharla, entonces continuarán la lección, diciéndole a este que salga por ahora. Este pensando dice que si no puede dominarlo por su cuenta, no es apto para avanzar, así que así es como es, que eso es bastante duro. Mientras lo toma entre sus hombros, le dice a este que lo deje ayudar, pensando dice que el que lo sabe todo está justo a su lado, no le dará las respuestas. Y él no es alguien que las creería de todos modos, que tanto Kinoan como él entienden que al involucrarse profundamente hay que mantener una distancia emocional, que mientras apoyaba a Kinoan en el camino a su oficina, intercambiaron charlas triviales sin sentido. Kinoan le pregunta a este por qué no intenta conseguir una novia, que la sensación entre cuerpos biológicos y protésicos es sutilmente distinta, que es bueno experimentarlo antes de pasar a ser completamente protésico. Luca le responde que eso es asunto suyo, pensando dice que un lazo frágil, sería mentira decir que no es amargo, porque ambos saben que algún día tendrán que romperlo, que al menos, que no sea por su propia mano, que nunca sea él quien deba deshacerse de Kinoan. Gabriel le dice a este que estos tipos harían cualquier cosa si les pagan. Luca le dice que dijo que consiguiera a alguien útil, no a esos idiotas. Este le pregunta si cree que es fácil encontrar a alguien decente en este mundo, que eso es lo mejor que pudieron conseguir entre los que al menos son responsables. Luca, mientras le dice que lo olvide, pregunta por Kennoma. Este le dice que consiguieron una habitación al fondo del segundo piso, que sacarlo del hospital y encargarse de todo los dejó sin dinero. Luca le dice a ese que está bien, pero que trate de ahorrar en lo posible de ahora en adelante, que el dinero extra lo dejó en el chip de crédito. Gabriel le dice que entiende, preguntándole cómo quiere que les hable de él a los chicos. Luca le dice que les diga que es su patrocinador, y que trabajen bien cuando sea hora de actuar. Gabriel le dice que el nombre de Kennoma probablemente aún esté en la lista del hospital, pero bueno, que mientras nadie lo vaya a visitar, nadie notará que desapareció, excepto los guardias y enfermeros que sobornaron. Claro está. Luca, mientras sonríe,
piensa y dice que lo están haciendo mejor de lo que esperaba, mientras le inyecta algo extraño a este. Le lanza un cuchillo y le pregunta si lo reconoce, este le dice que es correcto, él es alguien en quien se puede confiar. Luca le dice que entonces empiecen con la rehabilitación. Pensando dice que debió ser bastante hábil antes de quedar incapacitado. Este confundido dice que su mente está clara, preguntándole qué demonios hizo. Luca le dice que no es nada del otro mundo, solo mezcló algunos medicamentos. Este dice que no sabía que entendía de medicamentos. Luca, yendo directamente al grano, le dice que está siguiendo el rastro del hombre que patrocinó a Toure, vino a los barrios bajos con algún propósito y quiere saber por qué apoyó a Toure. Ken Noma le dice que antes de eso, preguntándole si podía darle un cigarro, Luca le preguntó si está bien eso, a lo que este dice que al menos le dé un trago, que relaje esa cara, se comporta como un soldado estricto, que en fin, si trata de recordar, Toure solía llamarlo Noel. Luca, pensando, dice que vaya afección extraña la de Kinoan también. Este continúa diciendo que ahora que lo piensa, todo es bastante extraño. Toure es una buena persona, que sí, pero no era alguien con talento para manejar una arena de combate, probablemente fue gracias a ese hombre. Luca le pregunta si tiene algún otro detalle, este dice que aparte de que los ingresos de la arena de combate se desviaban a través de otros negocios, que antes de eso, tiene un favor que pedirle. Luca, quien se hace una idea de qué se trata, le pregunta si es por Alep, a lo que este dice que ve que están bastante informado, que no puede quedarse tranquilo sin vengarse de Alep, el que lo dejó en este estado. Luca le dice a este que Alep y él están trabajando juntos. Ken Noma le dice que no le está pidiendo que le ayude directamente, solo le pide que mire hacia otro lado. Luca le dice a este que él actualmente está bajo la protección de la banda de Gabriel, que si quiere vengarse de Alep, lo haga después de salir de aquí, que en caso de que, Ken Noma le dice que no hace falta que lo amenace, que a diferencia de Alep, él siempre cumple su palabra. No es como ese bastardo que apuñala por la espalda. Luca, pensando, dice que cumple su palabra, que hasta los traidores dicen lo mismo, será él quien decida en qué confiar, según su experiencia y juicio. Ken Noma dice que los viejos libros de cuentas de Toure, que revise los negocios que empiezan con B en los antiguos libros de cuentas de Toure que tiene Alep, el dinero que fluía por ahí seguramente terminó en los bolsillos de Noé. Gabriel les pregunta a estos qué demonios están haciendo, este le dice que lo perdone. Luca pregunta si acaso todo lo que viene de la Vie en Rose intenta usar las manos primero. Le dice a Gabriel que sus subordinados necesitan un mejor entrenamiento. Gabriel le pregunta qué es esta locura de venir a su guarida y armar un escándalo. Luca, pensando, dice que la Vie en Rose, que es más impulsiva de lo que pensaba, preguntando si le gustó tanto Gabriel como para llegar a esto. Esta le pregunta si no le dijo que se apurara. Gabriel le dice que fue todo muy repentino, que también tiene cosas que hacer. Luca dice que por muy tarde que haya sido su llegada, la que irrumpió la guarida sin previo aviso fue ella, pero que si aún así habla de cómo entrena a sus subordinados, que si no está fuera de lugar. Esta le dice que lo admite, fue su error. Luca, mientras llama al calvo y a nariz de puerco, les dice que Gabriel y él van a salir por un momento. Ellos dos deben de cuidar este lugar, que se los advierte, está prohibido beber durante el turno. Este le dice que entiende, mientras lo llama joven amo. Gabriel le dice que la Vie Rose es una banda formada por mujeres de los niveles bajos para protegerse a sí mismas. La mayoría de sus miembros son mujeres nacidas allí porque no tienen a dónde más ir. Que para tener el apoyo de las integrantes, la jefa también tiene que ser mujer. Luca le pregunta si le está diciendo que Martina, la jefa, le gusta o que no la soporta. Gabriel le dice que solo la ha visto un par de veces por trabajo, que a veces hacía guardia en uno de sus locales como segundo empleo, que es que tiene una apariencia algo imponente y da una impresión intimidante. Luca, pensando, dice que si las cosas siguen así, Gabriel terminará muerto o convirtiéndose en un subordinado de Martina, pero no puede permitir eso, porque si las cosas con Alep se desequilibran siquiera un poco, lo venderá sin pensarlo. No hay nadie que pueda reemplazar a Gabriel. Esta le dice que han llegado, mientras entran en el edificio Kingai. Esta le dice a Gabriel que se lo advierte, que esta vez no debe rechazar a Diva, que solo así podrá conservar la vida. Luca dice que es un olor tan repugnante, que porque hay un aroma tan intenso. Pensando, se pregunta si era para endormecer los sentidos, diciéndoles a estos que nadie se mueva, que si alguien mueve solo un dedo le volará la cabeza. Esta le dice que se detenga. Mientras sale de la oscuridad, les pregunta quién les dio permiso para faltarle el respeto a un invitado. La chica de antes, mientras se disculpa, le dice que fue su decisión. Gabriel, enojado, le dice que no lo haga reír, que si los invita y luego les hace esto. Luca le dice a este que se calme, que de todos modos vinieron a hablar. Pensando, dice que intentan deshacerse de él discretamente y ahora quieren que lo deje pasar,
que podría presionarlos, pero no es una buena elección teniendo una misión pendiente. Esta le dice que lamenta lo ocurrido, su subordinado fue demasiado leal, preguntándole cuál es el nombre del joven señor. Este le responde que su nombre es Luca, lo que hace mencionar a Martina que el joven señor ni siquiera es de los barrios bajos, que por qué se está metiendo en estos asuntos. Este le responde que él tiene sus razones, que no es asunto suyo. Esta dice que al parecer no sabe mucho sobre la zona baja, que ellos son la Vie en Rose, lo dirá desde ahora, si cree que estará a salvo por ser noble, está muy equivocado. Luca mientras ríe, dice que esas ratas de alcantarilla piensan que son algo solo porque se agrupan. La chica de antes mientras se acerca hacia esta, le dice algo que no podemos escuchar, pero está cambiando de actitud rápidamente luego de escuchar esto, le dice que la sigan, que irá directamente al grano, solo tiene una condición y es que Gabriel sea su amante, que por supuesto, también deberá formar parte de la Vie en Rose. Luca pensando dice que aunque vivan en un mundo donde retocarse la cara ya no es gran cosa, preguntando si una mujer así de increíble está interesada en Gabriel. Este último pregunta por qué debería, que detesta estar bajo el mando de alguien. Martina menciona que él trabaja bajo las órdenes de este joven señor, a lo que Luca menciona que técnicamente es más un patrocinador o un cliente. Gabriel emocionado le dice que lo dijo bien, que Luca no es su jefe. Este susurrándole algo le pregunta por qué no sale con esa mujer al menos por un tiempo. Solo con que mantenga una relación amorosa, probablemente no la moleste más. Este le dice que no quiere. Luca le pregunta el por qué, que si cree que con su cara podría salir con una belleza como esa. Este le dice que ha dicho que no, que esa mujer es mayor que él. Luca le dice que no es nada que sea un poco, a lo que este le responde que ella es mayor que su difunta abuela. Luca sin saber qué decir, dice que por fuera al menos está impecable. Gabriel dice que no puede, prefiere morir aquí mismo. Luca mientras se toca la cabeza molesto, le dice a esta que Gabriel ya ha formado su propia organización, así que no puede unirse a ellos. Esta le pregunta si va a formar una banda, que al parecer no conoce bien cómo se mueve todo por aquí. Este le dice que puede que él no lo sepa, pero Alep del Coliseo sí que lo conoce bien, que ya han acordado mantener alianza con él. Si cuentan su ayuda, no será difícil que la banda de Gabriel se establezca. Martina dice que hasta ahora, nunca ha dejado ir a un hombre. Luca mientras sonríe le dice que entonces esta será su primera vez, que si no dicen que las primeras veces son experiencias frescas a cualquier edad, que la disfrute. Esta mientras se levanta, le dice Gabriel que puede darle mucho más de lo que puede imaginarse, que por favor se quede a su lado. Enojada dice que no hay más remedio, que ya que están aquí, hablen de negocios, preguntándole si dijo que formaría una banda. Que no tiene intención de hacer enemigo a alguien con su coraje y habilidades mientras lo llama joven señor. Gabriel confundido dice que ella dijo que le gustaba, que si se va a rendir tan fácilmente. Esta dice que es que tiene debilidad por los hombres feos que se arrastran por ella, que cada vez que piensa que alguien como él se atreve a desearla, su cuerpo se estremece, especialmente cuando son tan horribles que ni en suburbios los aceptarían. Luca pensando dice que así que no solo los nobles se vuelven extraños con los años, que es difícil entender a una mujer así para ellos que ni medio siglo han vivido. Alep le dice a este que realmente tiene una buena mano, que ya ha negociado con la Vie en Rose, donde Lucas nos explica que tras finalizar el trato con Martina, se dirigió hacia donde Alep acompañado por los subordinados que ella le prestó. Que la banda de Gabriel mantiene una relación de cooperación tanto con la facción del Coliseo como con la Vie en Rose. Si se difunden estos rumores, no habrá obstáculos para actuar. Además, atraerán talento que aspire a escalar rápido en una banda emergente, que Alep captó la situación con rapidez, lo cual facilitó las cosas, diciéndole a este que este libro debe ser el antiguo registro de Toure. Que por favor todo siga así en el futuro. Alep le dice que puede contar con él. Esta le pregunta a Luca si confía en Alep. Luca le pregunta si su último ojo que le queda está arruinado, preguntándole si acaso parece alguien que confía en ese tipo. Esta le dice que justo por eso lo pregunta, que sería mejor Martina. Luca le dice que su jefa tampoco es alguien fácil de confiar, ya que es caprichosa e impredecible, recordando lo que ésta le dijo, de que le prestará su subordinada Grace, que ella por un tiempo fue cadete de la Guardia Real, aunque se retiró a mitad del camino. Su historial es impresionante. Este pensando dice que Martina parece querer averiguar su identidad y objetivos, pero no importa, que Grace será mucho más útil que todos esos bastardos que Gabriel ha reunido, que además, de una vez en cuando se encargará de la vigilancia en el sector de la Vie en Rose. Así que, por su parte no hay nada que perder. Grace le pregunta a este si él es de una familia militar. Luca le pregunta por qué lo cree. Esta le dice que es porque él es más fuerte que ella. No imaginó que perdería tan fácilmente ante alguien que ni siquiera es un adulto. Luca le dice que ella ni siquiera completó el entrenamiento de la Guardia Real, y aún así rebosa en orgullo. Esta dice que no fue por falta de habilidades que se retiró, que sus calificaciones estaban entre las más altas. Luca le dice que si no fue por falta de habilidades que entonces ¿por qué fue?
A lo que ésta le responde que no cree que sean tan cercanos como para compartir algo tan personal. Luca le dice que supone que tiene razón, pero que por hoy es suficiente, ya que el horario ha terminado. Esta le dice que lo escoltará a la oficina. Mientras se ríe pregunta quién escolta a quién. Grace le dice que le disculpe la molestia. Pensando dice que Noma pidió buscar en los registros de Toure las empresas que empezaran por B. El dinero que fue desviado habría ido a Noel, el patrocinador, que es decir, debió haber ido a parar a Kinuan, usando un nombre falso. Mientras observa las empresas, dice que todas cerraron hace tiempo. Que en este punto, con su capacidad actual de información, no tiene manera de rastrear una empresa clausurada. Que en los distritos bajos, hay muchos datos contaminados, si se trata de Kinuan. Sin duda habrá diseminado datos falsos, que necesita una base de datos más confiable y libre de contaminación, algo como la red de alto nivel del imperio. Recordando algo, dice que es una línea demasiado cara para usar aquí, pero que no hay otra opción. Mientras lo llama hermano menor, le dice que ha dejado de lado sus ocupaciones por esto, que vaya directo al grano. Luca le dice que quiere acceder a la base de datos central del imperio, que pensó que él podría tener ese tipo de acceso. Nicolaos le dice que está en lo correcto. Después de todo, él es un funcionario imperial, pero no puede cederle ese acceso. Luca le pregunta si entonces podría investigar algunas empresas fantasmas por él. Le pregunta si esto lo ayudará a escalar posiciones dentro de la familia. A lo que Luca le responde que probablemente sea así. Nicolaos le dice que le haga llegar una lista reducida, que algo así toma 2 horas como mucho. Luca le dice que estará en deuda por esto. Nicolaos le dice que los hermanos deben ayudarse, que si necesita algo más, no dude en llamarlo. Pensando dice que realmente es competente, que es cierto que Nicolaos cobrará esta deuda, con intereses incluso, pero eso es algo para preocuparse después, que por ahora tiene asuntos más urgentes frente a él. Alep del Coliseo, que en Noma, la organización de bandas y hasta Vie en Rose, que lleva 3 días sin dormir bien, resolviendo todo sin parar. No puede pensar con claridad, que ahora mismo, incluso si Emillas lo llamara, cree que lo molestaría. Mientras cae en un profundo sueño, pide que nadie lo contacte. Luca, mientras observa el registro de misiones de cadetes, se pregunta cuántas misiones completó Eli mientras él no estaba, que incluso aceptó tareas que no necesitaba hacer, preguntando si será por eso que apenas se le ve estos días. Recordando lo que le dijo de que tampoco huirá más. Pensando dice que normalmente Eli ya habría venido a buscarlo, pero que si él está tan ansioso simplemente irá a buscarlo él mismo, que de todos modos no está en malas condiciones ahora, que sí, solo por esta vez dará el primer paso. Alguien llamando a le pregunta si él también lo vio, que Eli está desatado allá afuera. Dicen que podría romper el récord histórico de misiones en el centro de entrenamiento, que no sabe qué está haciendo, pero a este paso le va a quitar el puesto de mejor cadete. Luca le dice que entonces se quede con el título de mejor cadete. La chica de antes menciona que él solo se está agrandando solo porque se unió a la casa Custoria. Quiere decir que ella también estaría bastante tranquila si la adoptara el comandante. Pensando dice que ella habla como si supiera algo. Que seguro es fácil cuando lo único que hace es apretar el gatillo cuando le ordenan. Pero él tiene que decidir por sí mismo. Sin siquiera decidir por quién es amigo o enemigo. En una situación donde no está claro a quién seguir o en quién confiar. Conteniendo las ganas de rendirse una y otra vez, que a veces hasta extraña los viejos tiempos, pero que ya lo sabe, es el camino que ha elegido. Ya no hay forma de volver atrás que un solo paso en falso y será eliminado. Una vez que resuelva todos los problemas frente a él podrá convertirse en alguien como ellos, como Kinuan o Emillas, o de lo contrario, no va a sobrevivir. Está un poco nerviosa, le dice que no quiso sonar sarcástica, que todos saben mejor que nadie que se merece ser el hijo adoptivo del comandante, que es solo que últimamente no ha estado por aquí y se preocuparon, así que no debe tomárselo a mal. Luca pensando dice que así es, es el poder que siempre ha querido, el estatus y la autoridad que siempre quiso, que incluso los hijos de familias nobles ahora lo miran con nerviosismo. Todo comienza con este pequeño fragmento de poder. Mientras le pone la mano en el hombro, y le dice que es que no ha dormido en días, que ser heredero noble no es tan fácil como parece. Pensando dice que seguirá acumulándolo como una bola de nieve bajando la colina. Recordando lo que ésta le dijo hace un momento, dice que tal vez de verdad sea más débil que Eli en este momento. Que no es como si no estuviera haciendo nada, pero el trabajo que hace no es precisamente de combate. Debería tomarse un tiempo para pensar en la siguiente etapa de las técnicas de combate estilo Arquies. Eli dice que si alguien como él pasa solo para ver cómo está, que es todo un honor, preguntándole si ser su amigo valió la pena. Le pregunta qué está diciendo, mientras lo llama idiota. Eli mientras se pone la chaqueta le dice que vayan, que le mostrará sus trofeos, preguntándole qué le parece,
Luca sorprendido le pregunta si eso es una bestia mecánica, que él también presumiría algo así, diciéndonos que estas comúnmente son halladas en el planeta Nova, bestias hechas no de carne y hueso, sino de metal y maquinaria, que escuchó que tienen blindaje electromagnético, lo que lo hace difícil de capturarlas. Preguntándole a este si también están relacionadas las bestias mecánicas con la civilización arcana, Eli le dice que no está confirmado aún pero que es muy probable, que las bestias mecánicas están hechas de partes mecánicas, pero tienen estructuras integradas y complejas, como organismos vivos. De alguna manera, nadie sabe cómo, se dice que crecen e incluso se reproducen con el tiempo. Luca le pregunta a esta si se pueden domesticar, esta dice que aún no le puede asegurar, pero no hay precedentes aún. Luca le pregunta a Eli qué le pasará a la bestia mecánica, este dice que probablemente esta sea la última vez que la vean, que será transferida a la División Imperial de Investigación. Luca le dice que no, que más bien será encerrada que transferida, este mientras sonríe le dice que aquí tiene el segundo trofeo, un cuchillo llamado Krakenboot, que solo portan los guerreros de nivel comandante de los ekesianos. Está hecho de los huesos de una bestia nativa que solo vivía en su planeta de origen, esa bestia ya está extinta, así que no puede conseguir esto ni aunque quisiera. Luca le dice a este que parece algo ceremonial, preguntándose si será que se puede usar realmente en combate, que sigue siendo solo hueso, y Eli mientras saca algo de su chaqueta le dice que lo sujete con fuerza. Luca mientras lo observa, se percata de que el arma se ha roto, mientras dice que es como esperaba, no obstante, vemos cómo esta se repara automáticamente, Luca le dice a este que se siente como magia. Eli le dice que se lo regala, para celebrar su ascenso como su señor de la casa Custoria, que Krakenboot en idioma ekesiano significa inmortal, o algo como blanco eterno, que está siendo generoso al dárselo. Luca le dice que no sabe si se está burlando de él o si habla en serio. Eli le dice que habla en serio, Luca mientras lo guarda le dice que muchas gracias, le dará un buen uso. Volviendo a su habitación, mientras observa el cuchillo con una sonrisa. Dice que Krakenboot significa blanco eterno, pero todo llega a su fin eventualmente en este universo que gira hacia su final, sus vidas son apenas destellos, ni siquiera motas de polvo, y por eso sueñan con la eternidad. Fama, vida, incluso esta conexión entre ellos, no quiere que termine, pensando dice que no es muy propio del ponerse sentimental, pero que por otro lado, como no hacerlo, que esta es la primera vez que recibe un regalo que tiene significado. Observando la información que Nicolaos le ha enviado, dice que realmente logra las cosas, que no solo consiguió la información que le pidió, incluso confirmó si el dueño de la empresa fachada era real, que si lo hubiera investigado él mismo, le habría llevado meses o incluso años. Sorprendido le dice que realmente le debe una, enviando un mensaje. Nicolaos le dice a este que durante su investigación, alcanzó a ver dónde fue a parar el dinero, que le dé unos días más y lo dejará claro. Este pensando dice que Nicolaos probablemente ya se dio cuenta de qué clase de hombre es, por eso dio tanto, con tanta generosidad, pero bueno, que él no es del tipo que finge que no tiene deudas, que si por algún milagro divino llega a convertirse en cabeza de la casa Custoria, entonces Nicolaos sería un asesor y estratega de primer nivel, pero que tal vez está siendo demasiado optimista, pero en fin, hasta que Nicolaos envíe el resto del informe, dejará esto de lado por ahora. Obituario. Nicolaos Custoria muerto. Un vehículo aéreo cayó sobre la cabeza de Nicolaos mientras regresaba, su muerte aún se encuentra bajo investigación, pensando pregunta si será por la investigación que le pidió, que es demasiado oportuno como para considerarlo una simple coincidencia, que si murió por su culpa, entonces habrá descubierto algo que no debía durante la investigación, si se trata de información tan delicada que incluso altos funcionarios han sido silenciados, que el destino final del dinero que fluía desde las empresas fantasmas, no puede pensar en otra cosa, preguntando si era información tan peligrosa como para esto, que si su sospecha resulta infundada, al menos podrá liberarse de esta culpa, un accidente desafortunado, o quizás un asesinato ordenado por Jupe. Que en cualquier caso, debe informar a Emilia sobre el trato entre Nicolaos y él, puede que Nicolaos haya muerto por algo que le pidió. Si esa muerte realmente está relacionada con Kinuan, preguntando si no presionaría incluso Emillas a Kinuan, sin importar qué. Que de cualquier forma, lo primero es hacer el informe, que si la relación se revela más tarde, lo tratarán como cómplice también. Giselle mientras toma a este, le dice que hablen un momento.
Esta le dice que es extraño, no tiene sentido que Nicolaos muera justo ahora, no importa cómo lo vean, no parece que haya sido un asesinato ordenado por Jupe tampoco. Luca mientras se arregla el cabello, pregunta si será que a pesar de que murió su hermano mayor, preguntando si siente más duda que tristeza, pero que al fin y al cabo, Nicolaos también usaba sus propios hijos como herramientas, que el lazo de sangre resulta bastante inútil. Giselle le pregunta si él sabe algo. Este pensando se pregunta si está intentando socavar algo por su expresión, que lo lamenta, pero lo que respecta a ocultar sus emociones y pensamientos, él la supera con creces, diciéndole a esta que si supiera algo, lo habría dicho, preguntándole qué piensa hacer ahora, que hace un rato vio a todos los parientes pegándose a Jupe como moscas. Giselle le pregunta si ese no es un problema del que él debería preocuparse más que ella, que hace poco hizo quedar en ridículo a Jupe. Luca le comenta que si Jupe lo hace caer, entonces supone que ese era el límite de su capacidad. Giselle estaba a punto de decir algo, pero es interrumpida por Luca quien la silencia con sus dedos. Jupe les pregunta a estos qué conversación tan entretenida tienen, mientras los llama hermanitos, que lo dejen participar también. Luca le dice que no es nada importante, solo le preguntaba sobre las costumbres funerarias, ya que no es muy diestro en temas de etiqueta. Este dice que entiende, si no sabe algo le puede preguntar a él, que siempre están listos para ayudarlo, preguntándole a Giselle si no es así. Esta dice que supone que es así. Jupe les dice que no hay necesidad de más palabras, que de ahora en adelante, no habrá más imprevistos, que si tenían pensamientos peligrosos, déjelos de lado a partir de hoy. Pasará por alto todo lo que ha ocurrido hasta ahora gracias a su generosidad. Giselle le grita que es descortés, que todavía están en medio del luto. Jupe le pregunta si cree que alguien que conspiró durante el duelo tiene derecho a hablar, que es ridículo. Luca le dice que él también aprovechará para decir algo, que a diferencia de Nicolaos, él, Jupe, es un militar como él, que si lo supera, que quede claro, será únicamente por diferencia de habilidades. Jupe enojado le pregunta qué acaba de decir, mientras lo llama maldito, dice que un bastardo huérfano de la calle como él no sabe cuál es su lugar. Este mayordomo llamando a Luca, le dice que el patriarca le llama. Jupe le dice que es una orden de padre, así que debe ir, pero que no olvidará lo ocurrido hoy. Luca mientras entra, le pregunta si lo ha llamado. Emillas le dice a este que no provoque tanto a Jupe. Este le responde que solo se dejó llevar un poco, preguntándole si lo llamó para evitar que peleen. Emillas le dice que no fue por eso, que la puerta está entreabierta, así que la cierre bien. Preguntándole por qué su hijo murió, Luca extremadamente tenso, dice que ni siquiera percibió su presencia, que cuando ocurrió esto, no sabe hasta qué punto sabe Emillas, pero que si miente, morirá. Emillas dice que encontraron a un sobreviviente de la banda de Toure, que se presume que fue patrocinado por Kinuan, y consiguieron información de él, rastrearon los fondos de empresas fantasmas registrados en los libros contables de Toure. Y tras encargar esa investigación a Nicolaos, ocurrió esto. Tras el capitán de la guardia decir esto, guardó silencio por un largo tiempo. Luca pensando dice que es natural que esté enfadado, por muy frío que sea como militar, su hijo ha muerto, y ni más ni menos que su primogénito, con quien pasó más tiempo, a manos de alguien sospechoso. Luca le dice a este que aún no hay pruebas concluyentes de que Kinuan sea el patrocinador. Solo tienen fuertes indicios. Emillas le dice que si él ha llegado a esa conclusión, entonces Kinuan será el patrocinador. Luca comenta que el capitán de la guardia confía más en él que él mismo. Este le responde que no tiene razones para no confiar en un subordinado competente y en la habilidad de su hijo. Luca pensando pregunta si debería agradecer esta confianza o temerla, diciéndole a este que entonces continuará con la misión siguiendo esas pistas. Emillas le dice que si él sigue profundizando así, él también será atacado por quien emboscó a Nicolaos. Luca le dice que a diferencia de su hermano, él es un soldado. Emillas dice que es cierto, él es un simple soldado, por eso puede que no sea capaz de soportarlo. Porque el enemigo dijo haber visto el historial de acceso a la base de datos del funcionario imperial Nicolaos. Luca, quien no se esperaba esto, pregunta si el enemigo del imperio ha echado raíces dentro del cuerpo de funcionarios, y además en altos cargos. Emillas le dice que no hay nada extraño en eso, ha sido algo recurrente a lo largo de la larga historia del imperio, siempre estirpas las partes podridas, pero nunca se ve el final. Luca pensando dice que no están hablando de los pobres de los distritos bajos, sino gente que ya lo tenía todo, y aún así se rebelan contra el imperio. Emillas dice que es lamentable decir esto de Nicolaos, pero que ese chico haya muerto significa que se acercaron bastante al núcleo del asunto, que con los datos que él dejó, pueden rastrear el destino final de los fondos que Kinuan desvió, y con esa información, podrán extirpar las partes corruptas del imperio. Luca comenta que siempre pensó que tenía una deuda personal con el hermano Nicolaos, y ahora parece que finalmente tiene una forma de saldarla, diciéndonos que así terminó el funeral de Nicolaos, y todos regresaron a sus respectivas rutinas,
que Emillas no interrogó a Kinuan, solo guardó silencio mientras esperaba el momento adecuado, que él también, por el bien de la misión, regresó al escondite, es decir, a la oficina de la banda. Gabriel mientras sostiene a este le pregunta si está bromeando, este le dice que no, que fue solo un momento para despejarse un poco durante el descanso, que fue solo un poco. Este mientras observa a Luca, le dice que ha vuelto, que por favor lo salve. Gabriel alterado le pregunta por qué no contestaba, que mientras no estaba, este le comenta que hubo un funeral, Gabriel le dice que lo lamenta mucho, que si era un funeral no había nada que hacer. Luca le pregunta a este qué pasó durante su ausencia, Gabriel mientras suspira, le dice que hasta anoche estaba ahí, está seguro de ello, pero que Kennoma ha desaparecido. Luca le pregunta si no suponía que lo estaban vigilando por turnos, Gabriel le dice que él también lo creía pero cuando vino esta mañana, había desaparecido por completo, y ese imbécil estaba bajo sustancias, completamente atontado y balbuceando. Luca mientras abre la puerta, observa la escena, maldiciendo, piensa y dice que realmente esta escoria es incluso peor de lo que imaginaba, no pueden ni cuidar a un vicioso medio muerto. Gabriel le pregunta quién se lo habrá llevado, Luca le responde que no cree que lo hayan hecho, que no hay espacio por donde alguien pudiera entrar desde afuera, y si entraron por la puerta principal, no tendría sentido salir por la ventana, preguntándole a este si ha intentado contactar con él. Gabriel le dice que por supuesto que lo intentó pero que no contesta, Luca le dice que intente pedirle a la Vie en Rose que envíe gente para buscar al calvo y a Kennoma, que él se encargará de contactar a Alep. Gabriel le pregunta si cree que la Vie en Rose aceptará su petición. Luca le dice que él solo tiene que acompañar a Martina una vez, que esa vieja tiene un líbido que no es nada normal. Gabriel asqueado le pregunta qué acaba de decir, mientras maldice le pregunta qué tan patético le parece. Luca le dice que él fue quien trajo a esos imbéciles y se encargó de supervisarlos, que si puede pagar su responsabilidad así, está saliendo barato. Preguntándole si no lo cree, Gabriel empieza a balbucear. A lo Luca le dice que si realmente no quiere, no lo va a obligar, que intentará solo con la ayuda de Alep. Este le dice que está bien que lo hará, que con tal de acompañarla ya está bien. Luca mientras trata de contactar con Alep, Gabriel le dice a Martina que quiere pedirle un favor, Luca quien le ha explicado la situación a Alep. Este último suspira, mientras le dice que no es que quiera reprocharlo, pero que sí pensaba en esconder a ese tipo. Tendría que haber avisado primero, Luca pensando dice que claramente lo está reprochando, diciéndole a este que si encuentra a Kennoma le avise de inmediato. Este dice que ese desgraciado le debe odiar con todo el alma, y de todos modos si lo encuentra se lo hará saber. Luca le dice que solo por si acaso se lo dice, no debe tomar decisiones por su cuenta con respecto a Kennoma. Alep le dice a este que le estará debiendo un favor, colgando, este dice que siente como si las deudas le estuvieran rondando por todos lados, bajando al primer piso, Nariz de Puerco se arrodilla mientras le pide piedad a este. Luca pensando dice que no es que tuviera expectativas altas desde el principio, pero esto supera incluso las peores. Gabriel le pregunta a este qué harán con él, Luca mientras acerca su mano hacia este, le dice que solo dirá esto. Se lo dejará pasar por esta vez, pero la próxima, no solo será su ojo, pensando le dice a este que lo odie todo lo que quiera, pero que solo hay que cubrir el odio con miedo y listo. Gabriel le dice que la Vie en Rose encontró al calvo, que en esa zona lo encontraron muerto, Luca dice que lo entiende. Grace dice que tiene una herida en el cuello, cortaron con precisión la arteria carótida, que fue obra de alguien que maneja muy bien el cuchillo, un profesional diría ella. Gabriel le pregunta si habrá sido Kennoma, Luca pensando dice que es cierto que sabía usar bien la espada, pero se suponía que estaba completamente incapacitado. Preguntándole a esta si hay testigos, Grace le dice que hay una grabación de una cámara cercana, dicen que se puede identificar a quien entró al callejón, que se lo mostrará ahora mismo. Donde vemos como Kennoma entra al callejón perseguido por el calvo, Gabriel enojado dice que ese bastardo ni siquiera reconoce el favor que le hicieron al sacarlo de allí. Este analizando la escena, dice que se desató una pelea y el calvo fue empujado hasta la pared, seguramente, al sujetarle el hombro, no pudo zafarse a tiempo, y luego lo que es como era de esperarse, quedó como una sustancia contaminante pegada a la pared, que él cumplió con su deber, y eso que solo era un peón de baja categoría, pero no abandonó la misión que le encomendó, ni siquiera por un segundo, que solo fingió saberlo todo acerca de esta persona, pensando que estaba viendo un panorama completo con lo que sabía. Que después de Nicolaos, ha vuelto a contraer una deuda, esta vez con el calvo, que no, diciendo el nombre de este, llamado Orogó, le dice a Gabriel que si este tiene familiares o pareja, que lo recompense generosamente.
que si les pasa algo se encarguen de ayudarlo. Gabriel dice que su rehabilitación ha sido increíble, que no podía levantarse solo, y ahora hasta puede blandir una espada. Luca le dice que no fue por la rehabilitación, que es imposible que se recupere así solo con un par de sesiones de fisioterapia, y sin embargo, que Noma estaba claramente en estado de invalidez total, que si este les ocultó algo. Grace le dice que han encontrado el cuerpo de un traficante de sustancias en las cercanías, que la causa de muerte fue hemorragia masiva por corte en la arteria carótida. Probablemente sea obra del mismo autor. Pensando dice que si organiza toda esta información, debería empezar a ver algo, pero que qué demonios. Alep, llamando a asustado, le dice que venga aquí, que él está aquí. Luca, pensando, pregunta si acaso Ken Noma aún tiene secuaces que puede movilizar, o se infiltró solo en la arena. Molesto dice que puede averiguarlo mientras actúa, pidiendo un taxi. Este último llega arrasando con todo a su paso. Luca, mientras se dispone a entrar, les dice a estos que irán a la arena, que tiene que descubrir qué fue lo que Ken Noma estuvo ocultando. Hemos llegado a nuestro destino. Luca nos dice que ser conductor de taxi es una profesión que se gana muchos rencores. Por cierto, en un taxi no puedes bajar si no pagas. Le agradeceríamos que realizara el pago. Luca dice que nadie sabe qué pasa con quien no paga. Pensando dice que es un guardia conocido, que si fue obra de Ken Noma. Gabriel pregunta si debería ir primero. Luca le dice que no, él irá primero, mientras le dice a Grace que no necesita luchar, que esto es asunto de ellos. Esta le dice que no, que la señorita ordenó que los ayudara, en especial dijo que protegiera a Gabriel. Gabriel, maldiciendo, dice que quisiera que le pegaran un tiro aquí mismo y acabara con esto. Estos, mientras caminan por el pasillo lleno de cuerpos y sangre, Luca se agacha y dice que este fue el motivo por el que murió el traficante, preguntando si planeaba sobrevivir solo hoy, ya que se inyectó bastante. Que aún así, aunque haya usado esta gran cantidad de estimulantes, siendo generosos, apenas estaría al nivel de cuando era un soldado activo. Que si era Ken Noma tan hábil como para esto, que para ser un pandillero de los sectores bajos, es demasiado bueno. Gabriel le dice que esto no pinta nada bien, y será mejor tener cuidado. Dice que incluso atravesó todo esto solo con una espada, sin arrebatar un arma de fuego, que supera con creces el nivel de un cadete de primer año. Fastidiado pregunta si deberían dar por hecho de que Alep ya está muerto. Ken Noma, mientras nota la presencia de se inyecta un estimulante, y dice que el joven amo ha llegado. Luca le dice a que ha roto la promesa con él. Ken Noma le pregunta de qué promesa está hablando, que ya se liberó de la protección de la banda de Gabriel. Ya no necesita su protección, ha venido aquí para cumplir su objetivo. Que hay un viejo dicho, la venganza del hombre noble no es tardía ni aunque pasen 10 años. Luca dice que con un daño cerebral tan severo, que si de verdad puede estar tan lucido después de abusar así de los estimulantes. Pero que está bien, que si le corta el cuello, no podrá preguntarle nada, que no hay más opción que capturarlo vivo. Gabriel le pregunta a dónde va él solo. Luca le dice a que irá a capturar a Ken Noma, que ellos solo estorbarían, así que deben retroceder. Gabriel le dice que aunque sea talentoso, en ese momento Grace lo golpea, diciéndole a Luca que él protegerá a Gabriel. Dice que le dará un consejo como muestra de su agradecimiento por haberlo sacado de allí, diciéndole que será mejor que se olvide de intentar capturarlo con vida. Mientras agarra una katana, tira la vaina y le dice que él es como un insecto venenoso. Luca, por fin sacando a Crucis, dice que su arma exclusiva y también un arma de peso de alta comprensión, su forma es la de una espada, que es el debut de Crucis. Pensando dice Arquies, su significado es perspicacia, graba en su mente cada objeto de la oficina. Esa postura de Ken, debió de ser un gran guerrero antes de quedar incapacitado, mientras observa cómo abre la boca. Dice que no entiende qué sentido tiene esa acción, que para superar la diferencia de rendimiento entre prótesis, hay que buscar una apertura mediante un contraataque, y el rendimiento de su prótesis es inferior al suyo, es decir, que tiene la iniciativa, y si lo deja así, junto con el escritorio, el brazo de Ken. Sorprendido, pregunta si sacó la espada y esquivó el ataque en ese brevísimo instante. Maldiciendo dice que la técnica de combate Arquies, movimientos que parecen penetrar los objetos y una selección de posición que roza la precognición. Ken Noma le pregunta a si usa el estilo Arquies. Luca, pensando, dice que ahora por fin se aclaran algunas dudas. Toure no era más que un presidente títere.
diciéndole a este que él era el verdadero jefe de la arena. Toure solo era una fachada. Kennoma le dice que el pasado ya no importa, no tiene sentido, y ahora solo quiere seguir sus deseos, que le hará una propuesta. Preguntándole si le dejaría estar con Alep durante una hora, que con eso se sentiría satisfecho. Luca le dice que si Alep acepta, no ve problema. Preguntándole qué opina, este en desesperación le niega con la cabeza. Luca le pregunta si lo escuchó, que Alep dice que no. Kennoma dice que es molesto, que pasaron un buen momento los dos, donde vemos como este debido al miedo, terminó orinándose encima. Kennoma dice que si ese es el caso, no hay nada que hacer pero que aún tiene asuntos pendientes con Alep. Luca pensando dice que este no negó su deducción, tal como sospechaba. Quien recibió el respaldo de Kinoan fue Ken, y Toure solo fue utilizado como un escudo. Además, si Kennoma tiene una relación directa con Kinoan, no es una buena decisión matarlo aquí. Que con más razón debe capturarlo. Molesto dice que se dio cuenta, sabe que si su espada entra en contacto con su crucis, esta se romperá, así que ha evitado todos los ataques, que probablemente lo notó cuando cortó aquel escritorio de hierro, que de hecho, Crucis es una espada creada para generar variables. Este tipo de pelea donde hay que capturar con vida, no es adecuada. Ya molesto de la situación, pregunta si simplemente lo mata. Que no, debe concentrarse, no puede desperdiciar esta oportunidad así, para capturar a Ken con vida, más lejos, más amplio, más alto. Que debe leer el flujo, que Kinoan dijo que todavía había recursos disponibles en su cerebro, aunque no esté conectado directamente ni sea información dentro de su campo de visión. Como usar los recursos disponibles sin que interfieran con el cálculo de combate, que lo probará así, creará un pensamiento adicional, uno que asista al pensamiento principal. Priorizando una visión más macro del flujo, un segundo pensamiento, usando la información del entorno, creará en su mente un espacio tridimensional simulado, pondrá allí al enemigo y a sí mismo para ejecutar simulaciones previstas. Y si corrige la diferencia entre realidad y simulación usando la información en tiempo real del primer pensamiento, puede calcular más rápido y con más posibles escenarios. Kennoma le dice a este que por mucho que lo haya subestimado, preguntándole si le parece bien distraerse en medio de esto, Luca pensando dice que es ridículo que esté tardando en esquivar solo por organizar su forma de pensar, preguntándose a sí mismo si se volvió loco, pero que da igual, ya terminó de estructurar los pensamientos, que en la optimización anterior, el primer pensamiento se encargaba del combate inmediato. Era un pensamiento de combate que respondía rápido viendo una o dos jugadas adelante. El segundo pensamiento es uno táctico. Se encargaba de ver el panorama general, mientras el pensamiento de combate actúa en tiempo real, ya no se limita a una o dos jugadas, puede calcular movimientos a 3 o 4 segundos de anticipación. Es decir, puede luchar con el plano óptimo para capturarlo con vida. Con una gran sonrisa, dice que incluso esto lo había previsto, que si un oponente más fuerte que él se mueve para capturarlo con vida, esa jugada en sí no es una mala elección. Él también usó esa misma estrategia contra Rick Kaiser. Toda la experiencia real de combate que ha acumulado hasta ahora está dando frutos. Moviéndose detrás de este, dice que está completamente desprotegido, su nuca y espalda están totalmente expuestas. Sometiendo a este, suspira y le dice a Gabriel que lleve a Alep y a Kennoma a la enfermería. Grace le dice a este que vio el combate, que es mucho más hábil de lo que pensó. Donde vemos como este mientras toma la silla, está temblando. Esta le pregunta si él es un aprendiz de la Guardia Real. Luca le dice que no necesita saber. Pensando se pregunta si estuvo observando su pelea. Que como uno de los principios de su estilo de combate incluye técnicas formales de la Guardia Real, es normal que le haya resultado familiar. Esta dice que por ahora no le dirá nada a Martina, ya que parece información algo peligrosa. Este mientras sonríe, dice que si tuviera 3 o 4 subordinadas como Grace a su mando, no pediría más. Preguntándole a esta si no sería posible que la Vie en Rose administrara la arena de combate, esta le dice que si eso pasa, habría una gran oposición en la Vie en Rose. Aunque sean una banda, tienen sus propias normas internas que respetan, y en cuanto pongan las manos en el negocio de la arena, otras bandas comenzarán a vigilarlos muy de cerca. Que no existe una sola banda que quiera ver crecer a otra sin control. Luca pensando dice que Gabriel no tiene el talento necesario para gestionar una arena de combate, él tampoco,
que viendo el estado de Alep, él tampoco sería capaz de manejarla. Aunque el futuro de la arena no tiene mucho que ver con él, que el caos que azota la zona baja se originó a causa de su intervención, diciéndole a esta que vaya primero y ayude a Gabriel, él lo seguirá después. Mientras observa la katana de Kennoma, dice que quien le enseñó a Kennoma el estilo de combate de Arquies debió ser Kinuan, que viéndolo así, podría decirse que fueron discípulos del mismo maestro. Si hubiera tenido un arma decente y un cuerpo artificial en condiciones, no habría caído tan fácilmente, que al menos una vez, quería enfrentarse a él en igualdad de condiciones, aunque eso ya no será posible. Que si ese es su karma, entonces así debía ser, y además, mientras rompe la espada de este, le dice a Orogo que descanse en paz. Luca dice que envió a Kennoma al hospital y lo puso bajo detención y tratamiento, que debido a una intoxicación aguda por sustancias, la ausencia de sus extremidades y varios intentos de automutilación, no pudo sacar la información sobre Kinuan de inmediato. Alep salió bien de la cirugía, pero la facción del Coliseo ya se había fragmentado en torno a los capos que sobrevivieron. Que una pandilla no es diferente a una manada de bestias, un líder debilitado solo puede ser destituido. Los capos restantes intentarán recomponer la organización. Probablemente surjan disputas por el puesto de administrador del Coliseo, pero eso ya no es asunto suyo. Que así pasaron 3 días desde el incidente con Kennoma. Gabriel, mientras maldice a Luca, llorando dice que estuvo con Martina, que si sabe lo que ella lo hizo pasar. Enojado le pregunta si lo sabe. Este último pensando pregunta si esto tiene sabor a manzana. Que nunca ha comido una manzana de verdad, así que no tiene forma de saberlo. Diciéndonos que anoche, Gabriel fue arrastrado por Grace como un cerdo al matadero, y luego, con la jefa de la Bien Rose, deteniéndose ahí, dice que de repente le dio náuseas. Diciéndole a este que hizo un buen trabajo, Gabriel le dice que debería estar agradecido con él, que si cree que solo lo hace por dinero, si cree que vale la pena hacerlo solo por eso. Luca le dice que en varios sentidos, que si está agradecido. Este enojado le pregunta si cree que así habla alguien agradecido, que eres frío como el hielo, tan frío que él ya se está congelando. Luca pensando dice que suena cursi decirlo, pero lo que Gabriel quiere de él probablemente sea una amistad, pero que no puede permitirlo, porque debe estar preparado para usar a Gabriel, igual que a Toure y Kennoma, que si se vuelve más cercano a él, no podrá tratar a Gabriel como una herramienta. Notando la presencia de alguien, dice que ni siquiera hay guardias, así que no debería venir nadie. Donde vemos cómo se trata de Giselle. Esta, mientras se quita la mascarilla, dice que es un olor tan desagradable. Luca le dice que ese es el olor de los pedos de este tipo. Gabriel, totalmente ido, le pregunta quién es esa señorita. Giselle, presentándose, le dice que ella es la hermana menor de Luca. Este, sin poder creerlo, le pregunta si es en serio. Preguntándole a este por qué nunca le dijo que tenía una hermana menor, Luca pregunta por qué debería decírselo. Este le responde que eso al menos podría haberlo mencionado, con la relación que tienen. Este le dice que se haga a un lado, que si vino hasta aquí a buscarlo, no debe ser por algo trivial. Giselle le pregunta si no cree que pueda escuchar su conversación. Luca le dice que él no es de ese tipo, y tampoco tiene el oído tan fino. Giselle le dice que confía bastante en él. Mientras le entrega una memoria, le dice que es algo que padre le pidió entregarle. No tiene idea de qué hay dentro. Luca, mientras observa, piensa y dice que probablemente sea el destino final de los fondos que salieron de las empresas fantasmas. Si el enemigo es un alto funcionario, ni siquiera la red del imperio estaría a salvo. Que el hecho de que haya enviado a su hija más confiable como mensajera, significa que Emillas está actuando con suma cautela. Preguntándole a esta cómo está el ambiente en la casa principal, Giselle le dice que él también estuvo fuera bastante tiempo, así que Jupe debe estar viviendo como un rey. Luca, mientras la detiene de beber, le dice que se lo imagina. Giselle le dice que ella también lo sabe, pero que no vino aquí a hablar de eso mientras toma jugo. Que ella no es una niña, refiriéndose al jugo de manzana que éste estaba tomando. Luca le responde que el alcohol está prohibido para los cadetes de la Guardia Imperial. Esta, mientras se sirve una copa, con sarcasmo le dice que claro que sí. Diciéndole que Jupe últimamente solo vive en la casa principal, que como él y papá han estado ausentes por tanto tiempo, todos se están juntando con Jupe. Luca dice que no puede hacer nada, que a diferencia de Jupe, que es casi un desempleado, él tiene misiones constantes, si le molesta tanto podría vigilarlo ella misma. Esta le dice que le gustaría hacerlo, pero ahora no tiene suficiente poder, que hasta que sea una adulta oficialmente, no puede hacer nada. Solo entonces podrá recibir un título y establecer una empresa. Luca le dice a esta que para él eso suena a excusa. Giselle le dice que ella sabe que él es talentoso, pero no hable así sin saber cómo se siente alguien por dentro, que lo que quiere hacer no es algo que se pueda lograr improvisando, necesita autoridad legal de adulta para hacerlo, que solo así podrá graduarse de la academia y reclutar a los talentos que observó en la escuela.
diciéndole a este que así se comprimen los patrones de señales del sistema nervioso y se envían al transmisor, y en el receptor, esas señales se construyen, que aunque no llega a nivel de una conexión física, es mucho mejor que las actuales operaciones inalámbricas mediocres. Esta, quien estaba a punto de caer, atrapada por Luca sonrojada, le dice que puede mantenerse de pie sola. Luca le dice que la llevará hasta donde patrulla el dron, que por la noche la seguridad empeora aún más. Esta, mientras le apunta con una pistola, le dice que está bien, que tiene esto, que su calificación en tiro no era nada mala. Si ve a alguien sospechoso simplemente dispara. Luca, quitándole el cargador con suma rapidez, le pregunta si lo ve, que no actúe a la ligera. Un arma no garantiza su seguridad, que si le pasa algo, él también estaría en problemas. Esta le dice que lo lamenta si le causó molestias, que su idea era solo entregar el chip y marcharse enseguida, pero cree que se emocionó un poco. Nerviosa, dice que se refería a que se emocionó por salir, que hacía mucho que no lo hacía, y es la primera vez que viene sola a la zona baja. Este le dice que no tiene que justificarse tanto, que con que sepa que fue imprudente basta. Mientras mira a los alrededores, asustada le pregunta si él también creció en un lugar como este. Luca dice que cuando oscurecía, él tampoco salía a menos que fuera estrictamente necesario, que hubo chicos que salieron de noche y nunca regresaron. Pensando, dice que por eso da aún más miedo. Si él cayera, al lugar que caería sería ese abismo sin fondo. Él no es como los verdaderos nobles. Llegando está la zona del dron, le dice a esta que él ya se va. Esta le pregunta si la próxima vez puede venir sola para pasar el rato. Luca, con una mirada triste, le dice que despierte, este no es un lugar al que se viene a divertirse. Esta, mientras se pone la capucha, le dice que era solo una broma, que ni ella tiene intención de venir a divertirse a un sitio tan sucio. Este, pensando, dice que él también lo sabe. Cuando alguien muestra así sus emociones, es imposible no notarlo, pero que él es parte de la familia Custoria, en una situación donde incluso el más mínimo error puede ponerlo en peligro. No necesita relaciones ni sentimientos que nublen su juicio y razón. Incluso vio a alguien tan fuerte como Eli cometer errores por culpa de una mujer, que no debe involucrarse con ella. Moviéndonos a la zona de ruinas exteriores de Mark Baran, este pregunta si es por aquí, que en los datos que envió Emillas, contenían información sobre el destino final de los fondos desviados. Esta era una empresa de seguridad que existía antes de que este lugar se convirtiera en ruinas, de Adronin. En lugar de créditos, recibían en antigüedades o piezas de arte, y a veces activos intangibles como información como pago, por lo que era una empresa de seguridad premium, preferida por VIP que necesitaban confidencialidad. Las empresas fantasmas conectadas a la arena de apuestas convertían los créditos en activos imposibles de rastrear y comerciaban con de Adronin. A veces, incluso pasaban el pago directamente a través de otras empresas. Por eso, a menos que sea un funcionario de alto rango del imperio, era difícil seguir el flujo. Que por eso Nicolaos seguramente quería hacer una investigación adicional. Alguien llamando a este, le dice que no sabe qué está buscando, pero que si necesita ayuda, ella podría ayudarlo. Mientras se acerca hacia este, le dice que siempre y cuando haya una compensación adecuada. Donde vemos como esta no era una anciana común y corriente, Luca, pensando, dice que con reflejos de ese nivel, seguro le hicieron una modificación ilegal enorme, que pensaba en patearla para dejarla media muerta, pero que de todas formas, ya no habrá más tipos que lo subestimen y lo ataquen. Mientras avanza con un paso firme entre las ruinas, llega al lugar de la ubicación, y dice que eso quiere decir que en algún lugar por ahí está la oficina de Adronin. Mientras mira el vacío, maldice, y coge carrerilla. Pensando, dice que según el letrero, la oficina de Adronin está en el piso 9. Que honestamente, no tiene muchas expectativas al investigar la oficina de Adronin. Que si hay alguna organización capaz de asesinar a Nicolaos detrás de esto, probablemente no dejaron ninguna pista que pudiera delatarlos. Que a menos que cometan un gran error, no habrá evidencia significativa. Pero que los enemigos que interfieren con su investigación son meticulosos. Que por eso querrán cortar cualquier rastro y eliminarlo por completo. Mientras sube, dice que por si acaso, debe llevarse toda la información que tenga. Preguntándonos que entonces cómo evitarán la investigación y borrarán las pistas completamente. Que la forma más segura, es matar al que investiga. Entonces también tiene sentido porque las partículas de energía están en el polvo. Que si ya mataron a Nicolaos, no hay razón para que no lo ataquen a él también. Que el enemigo aparecerá aquí para matarlo. Este le dice que se alegra de verlo de nuevo.
Luca pensando dice que es el hombre que le rompió el cuello y dejó a Felix incapacitado, Rick Kaiser. Pensando dice que su equipo exclusivo está preparado para enfrentarse a él, que después de la derrota, ya anticipaba que este día llegaría y lo simuló muchas veces. Mientras saca a Crucis, dice que eso también lo había previsto. Rick Kaiser dice que ve que ha venido bien preparado, que usa un arma bastante interesante, y además, ha mejorado lo suficiente como para poder romper su armadura en poco tiempo, preguntándole si es un genio en combate. Luca pensando dice que aunque es un elogio viniendo del enemigo, se siente bien, y que sería aún más feliz si él mismo matara a ese tipo. Pensando dice que con su traje de combate, no puede bloquear los proyectiles de impacto de ruina. Por eso Rick no tiene más opción que esquivar sus ataques. Que eliminar solo un patrón ya hace mucho más fácil leer sus movimientos. Diciéndose a sí mismo que debe volverse más rápido, que cada vez que la información enviada por los sentidos se clava en el cerebro, sustancias químicas y hormonas fluyen y empapan su cerebro. Esta sensación de que las emociones innecesarias se adormecen, la compasión y el miedo desaparecen, solo una agresividad y hostilidad grotescamente hipertrofiadas lo convierten en una máquina de combate. Y en ese cerebro dividido por un pensamiento dual, solo se acumulan razonamientos de combate y lógica. Incluso en una fracción de segundo, no siente nada. Ni fricción en el estado de mantenimiento del cuerpo artificial, el estado es óptimo. Que este montón de metal se siente como si fuera la carne y sangre con las que nació. Mientras salta, dice que hoy va a entregarlo todo aquí. A punto de cortar a este, le dice que muera, mientras lo llama enemigo del imperio, que esto también va por Felix. Mientras ríe en satisfacción, dice que es electrizante, que no habrá golpe más placentero que este, que si en vez del brazo, cortara el cuello de Rick Kaiser, preguntando qué tan refrescante sería, que seguramente la sensación de logro derritiría su cerebro. Pero hay una cosa que le molesta. Este le dice que ya puede considerarse un guardia imperial completo sin ninguna objeción. Luca pregunta por qué él no usa armas, que no parece que las tenga escondidas en ningún lado, incluso ahora que ha perdido el brazo. Que si aún no usa armas, debe haber una razón. Rick Kaiser, mientras es envuelto por una aura de color azul, le dice a este que como regalo por su crecimiento, le mostrará una de sus técnicas. Este sin poder creerlo pregunta qué es eso, que no es simplemente un movimiento a alta velocidad, que literalmente desapareció físicamente. Este dice que si el imperio no merece lealtad, que si la voz del pueblo no le dirá palabras vacías sin sentido como esas, porque él es una persona profundamente individualista. Este pensando dice que esto le recuerda a algo, que esta sensación sin duda es, preguntándose si es poder de fuerza. Rick Kaiser le dice que ahora que lo ha visto, no puede dejarlo ir así como así, que no espere tener tanta suerte, ya que no será como la última vez, que esta vez la aplastará el cerebro hasta matarlo. Luca dice que es desesperante, que no importa cuántas veces lo evalúe, el resultado es el mismo. Mientras ese tipo tenga la habilidad de teletransportarse, no tiene ninguna posibilidad. Rick Kaiser le dice que esta es su última oferta, extendiéndole la mano. Le pregunta si va a vivir como una máquina, o como humano, que aún le queda la posibilidad de elegir. Luca pensando esto último, dice máquina o humano. No entiende cosas tan complicadas, que solo sabe que si rechaza la oferta, Rick Kaiser lo matará, y que sus posibilidades de ganar son mínimas, que antes, su lealtad hacia el imperio era pura, como la pureza de un niño que cree que sus padres siempre tienen la razón. Pero ahora él también lo sabe, que el imperio no siempre tiene la razón, y que en su interior también hay mucha oscuridad y podredumbre, pero aún así, el imperio lo reconoció. Emillas también lo aceptó, y Laika Artica es su amigo y Giseles, por ahora su familia. Que también están Gabriel y Hilda, que pase lo que pase, el lugar al que pertenece es el imperio. Mientras hace una cruz con sus armas, le dice que su nombre es Luca Custoria, es la espada y el escudo del gran imperio. Rick Kaiser le pregunta si va a pasarse la vida haciendo trabajo sucio solo para que luego lo desechen. Luca le responde que si es por el bien del imperio, así será. Este mientras suspira decepcionado, le pregunta a este si lo ha escuchado, que sabe que le tiene cariño, pero está echado a perder. Luca pensando, dice que sí, ya lo sabía, que tarde o temprano Kinoan se convertiría en su enemigo. Al menos eso. Preguntándole a este si él también era un enemigo del imperio,
Este solo dice el nombre de Luka, a lo que este le pregunta si es enemigo o aliado, que no necesita otra respuesta más que esa. Kinoan le dice que él quiere estar de su lado. Luka pensando dice que es una respuesta ambigua. Rick Kaiser le pregunta por qué eligió a ese tipo, que si no habría sido mejor Eli Kartika, que al menos tiene sentimientos contra el Imperio. Luka dice que no. Él siempre ha sido así. Kinoan le responde a este que Eli es excelente, pero no es un candidato adecuado para Arkies Victema. Este le pregunta si Arkies Victema es tan importante. Kinoan le dice que para desempeñar el papel de agente doble, es necesario adoptar la forma de pensar de Arkies Victema. Un candidato tan apto como Luka no se encuentra fácilmente. Luka dice que no puede seguir evitando esto para siempre. Kinoan mientras toma asiento, le dice a este que hablen un poco, cree que pueden llegar a algo. Luka pensando dice que hoy le sacará una respuesta a Kinoan. Rick Kaiser le dice a este que parece que él ya tiene clara su postura, que para qué insistir. Kinoan le dice a este que le deje hablar un poco más con Luka, que es un favor como amigo. Diciéndole a Luka que no hablara mucho, necesita a alguien que lo suceda, no le queda mucho tiempo. Luka le dice a este que no tiene intención de convertirse en un traidor al Imperio, que él lo conoce muy bien. Kinoan le dice que él también sabe muy bien que está constantemente dudando, que si sigue así, se convertirá en un guardia imperial. Honor, estatus, y ninguna carencia material, el soldado más glorioso del Imperio, pero a cambio, tendrá que convertirse en parte de la máquina. Luka dice que convertirse en parte de la máquina es solo una cuestión de perspectiva, que no es ser parte de la Legión, sino usar a la Legión, como cualquier otro cuerpo artificial, solo como herramienta. Kinoan dice que no es cuestión de perspectiva, la Legión no puede ser controlada por un cerebro humano. Por eso, mediante la formación de los guardias imperiales, se reduce la humanidad y se convierten en armas de guerra que conservan solo individualidad y pensamiento. Así, los guardias imperiales renacen como computadoras biológicas, el componente central de la Legión, que él es inteligente, así que debe saber de lo que habla. Luka pensando, recuerda lo que le dijo este, de que si tiene impurezas irracionales e ineficientes en su interior podrá resistir mucho tiempo. Y se pregunta si ese consejo que le dio Emillas, que si habrá venido de una preocupación sincera, diciéndole a Kinoan que aunque eso sea cierto, no son razones suficientes para traicionar al Imperio, que además, basta con que él no sea devorado por la Legión. Rick Kaiser le dice que es suficiente, que no es alguien que se vaya a dejar convencer, que terminen con esto de una vez. Kinoan mientras se levanta dice que es una lástima, que realmente lo lamenta. Lamenta que tenga que matarlo aquí, que no le queda más que lamentarlo. Luka sin entender la situación, le pregunta qué ha pasado. Este le dice que como puede ver, ha matado a un enemigo del Imperio. Luka le dice que no se refiere a eso. Kinoan mientras inserta sus dedos en el ojo de este, dice que realmente apreciaba ese tesoro, que si pensaba llevárselo incluso después de muerto. Luka pregunta si eso es un artefacto arcano. Kinoan dice que si hubiera aceptado la propuesta de Rick, no habría tenido que matarlo con sus propias manos, que habría bastado con ponerlo bajo vigilancia como alguien que se unió a los terroristas y limitarlo a observar la situación. Luka aún impactado le pregunta si él es un doble agente, que no sabe hasta qué punto puede confiar en sus palabras. Kinoan le dice que eso suena bastante halagador, que significa que, como doble agente, aún no se ha oxidando. Luka le pregunta si todo fue una actuación. Kinoan le pregunta si de verdad cree que podría engañarlo a él y Rick solo con una actuación, que el Imperio no es perfecto, y él también fue sincero cuando lo criticó. Pero el Imperio no debe caer, demoler el dique solo porque no es perfecto, eso no tiene sentido. Luka le pregunta quién demonios es él. Kinoan mientras se levanta, le dice que antes de responder, tiene algo que decirle. Mientras lo llama a Luka Custodia, que él caminó de forma incierta en una realidad donde lo correcto y lo incorrecto ni siquiera está muy claro, abriéndose paso por un mar caótico donde no podía ver ni un paso al frente, enfrentándose a muertes irreversibles, incluso en situaciones desesperadas donde la esperanza ya no existía. Nunca perdió su brújula interior, mientras le muestra respeto, le dice que como entiende la ansiedad y el conflicto que debió soportar, se quita el sombrero ante él con todo respeto, y finalmente, decidió ponerse del lado del Imperio, aún sabiendo que el Imperio no es justo, aún sabiendo que el mundo no es tan simple, lo hizo por su propia experiencia y voluntad. Luka dice que no es por una razón tan grandiosa, que él solo. Kinoan mientras le pone la mano en la cabeza, se ríe y dice que alabado sea el padre fundador, el primer emperador del Imperio, Dinocracia, diciéndole a este que él es el servidor del actual emperador, Yuricracia, él es los ojos del emperador, su vigilante, y ha recibido el título de Archis Domini. Sus palabras son las órdenes de su majestad, diciéndole a este que se arrodille.
Luca pensando dice que aún no sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Las altas esferas y las bajas, los privilegiados y los pobres, que a donde mire, solo hay distorsiones y desigualdades absurdas. Pero probablemente no sea algo incluido del imperio, el mundo, este universo, debe ser así. Kinoan le dice que el que nació como Luca y se convirtió en Lucas Custoria, en nombre del decreto, le ordena que cumpla con su deber como Archis Domini, diciéndole a este que cite lo siguiente: no están en ningún lugar, y a la vez, están en todas partes. Que se levante, mientras lo llama joven vigilante, este nos dice que los ojos del emperador y su vigilante, Archis Domini, ese cargo y existencia no quedarán registrados, que incluso si alguien le preguntara al emperador, este negaría la existencia de Archis Domini, que no sabe cuántos Archis Domini existen, pero seguramente no son muchos, que si fueran cientos o miles, sería difícil mantener el secreto, que tal vez sean Kinoan y él. Solo 2 personas. Kinoan le dice que el imperio aprendió de las experiencias del pasado. Una estructura social y un gobierno severo provocan una fuerte resistencia. Y si uno intenta reprimir esa resistencia sin más, al final todo se derrumba. Por eso se permite que existencias como Némesis y Rick se muevan libremente hasta cierto punto, controlando su escala para que no representen una amenaza al gobierno. Así se disipan la mayoría de las rebeliones y quejas, son pocos los que realmente quieren derrocar al imperio. Luca pensando dice que todo eso sea una estrategia de vigilancia, que no es que el imperio no haya encontrado a los enemigos internos, solo está drenando el agua poco a poco antes de que el dique se rompa. Preguntando cuál es el verdadero alcance de las capacidades del imperio, Kinoan le dice a este que recuerde bien esto: si la gente siente que las cosas están mejorando, las quejas se calman, porque, diga lo que digan, el cerebro humano no se alimenta de desesperación, sino de esperanza. La creencia de que todo mejorará hace que uno pueda superar la miseria y el sufrimiento. Incluso ayuda a sobrellevar una realidad espantosa. Luca pensando se pregunta si incluso esa actitud turbia era una forma de servir fielmente al imperio como vigilante. Que si Rick Kaiser realmente quería derrocar al imperio. Kinoan le dice que siga fingiendo que está investigando sus pasos, que si se lleva el cuerpo de Rick le servirá para ganar reputación y ascender. Se convertirá en el cadete con más logros de toda la historia de los guardias imperiales. Luca le pregunta si ni siquiera el comandante de la guardia sabe todo sobre los vigilantes. Kinoan le dice a este que Millas es demasiado leal, ese es su defecto. Le habría venido bien que fuera un poco más relajado. Luca le pregunta si él sabía que Nicolaos Custoria iba a morir y aún así no hizo nada. Este le responde que la muerte de Nicolaos, un alto funcionario y primogénito del comandante de la guardia, fue un gran consuelo para las fuerzas subversivas. Eliminar a alguien de ese calibre les da la ilusión de haber logrado algo, aunque en realidad, era alguien fácilmente reemplazable, que en cualquier caso, con la muerte de Nicolaos, estarán tranquilos por un tiempo. Luca le dice que desde el punto de vista de la utilidad, dejar que Nicolaos muriera fue lo mejor, que entonces él permitió que lo asesinaran, que si fue Rick Kaiser quien ordenó el asesinato. Kinoan mientras lo llama buen chico, le dice que aún él es solo un vigilante en prácticas, no puede averiguarlo todo de él, que incluso ahora está en el borde, y no sería raro que lo eliminaran en cualquier momento. Que sea consciente de su posición, Luca pensando dice que no es que tuviera un apego especial por Nicolaos, pero aún así, siente una responsabilidad, que si las cosas se han enredado tanto, ¿a quién debe responsabilizar? Que si a Kinoan, al grupo terrorista, a Rick, o acaso, a Alem. Kinoan le dice que cuando llegue el momento, su majestad lo llamará, que hasta entonces, incontables dudas y quejas se levantarán dentro de él, pero que debe reprimirlas con fuerza. Luca pensando dice que hay demasiada información confusa. Archis Domini, que cuál será la relación entre este cargo y Arquies Victema, si están relacionados, que si acaso fue el fundador de Arquies Victema Noel Mulizcane, quien lideró la primera rebelión, que si fue realmente un traidor, que qué tal y si también trabajó para el imperio por conveniencia política. Diciéndonos que salió de la caverna subterránea y se movió hasta una zona con cobertura para informar de la situación actual, diciéndole a estos que ha eliminado a Rick Kaiser, que mientras investigaba a los de Adronin se topó con él. Luego se produjo un enfrentamiento y logró asesinarlo, que no había señal en el subsuelo, que sí, permanecerá a la espera. Este dice que Kinoan, quien estuvo con él, ya se había marchado hacía tiempo. Este dice que realmente es Rick Kaiser, que es impresionante. Actualizando permisos de acceso a la información, Red Superior del Imperio, número de aprobación ARC-12, actualización completada, ejecución automática en 3 segundos. Este le dice que con esto, merece la medalla de cruz de 4º grado, por primera vez en la historia de los cadetes de la guardia. Luca confundido se pregunta a qué se refiere con permisos de acceso a la información. Sorprendido pregunta si puede ver toda la información de cada guardia de élite, incluso siendo de rango inferior a él. Que poder verlo así,
Este le dice que será porque está más relajado, que su sistema nervioso debe estar hecho trizas. Este pensando dice que Kinoan realmente es el ojo del emperador. Mientras se toca la cabeza por el asombro, se disculpa con estos. Pensando dice que la información desconocida entra constantemente a su vista y lo marea. Que lo que necesita ahora es, ¿te gustaría bajar el nivel de exposición de la información? Tumbado en la cama, dice que durmió 16 horas seguidas, no es de extrañar que esté cansado con todo lo que ha pasado. Pero que no esperaba roncar frente a sus superiores, que todavía no puede creerlo. Kinoan engañó tanto a Rick como a Emillas, el capitán de la guardia. La única persona que entiende todo este caos con precisión, ese es el emperador del imperio, que mientras más lo piensa, más escalofríos le da, y también está Emillas, de la guardia que infiltró a la bruja bárbara en Némesis. Ni él sabe que Kinoan es un vigilante al servicio del emperador. Este recibiendo un mensaje de Emillas, pensando dice que debe seguir ocultándole a Emillas la existencia de Kinoan. Pensando pregunta si este es el mundo que Kinoan estaba observando. Que este dijo que pronto el emperador lo llamaría, que hasta entonces, que contenga cualquier duda o queja. Que está seguro de que con esto ha llegado a un lugar más seguro, que entonces, ¿en qué momento debe llegar para poder salir de esta vida peligrosa? Emillas le dice que puede pasar, que la conversación será larga, así que debe sentarse. Acceso denegado. Luca pensando dice que no puede acceder a la información, que el jefe de la guardia es realmente un jefe de la guardia. Este le dice que entonces escuchará el informe, mientras se detiene un momento a pensar. Le pregunta si Rick se enfrentó solo a él. Luca le dice que es correcto, Rick lo incitó a traicionar al imperio, pero lo rechazó, y enseguida comenzó la batalla. Emillas dice que Rick Silva Núñez es un fugitivo de primera clase que el imperio nunca pudo atrapar, además. En el pasado fue un excelente guardia de élite. Luca le dice que debido a la habilidad en combate de Arquies, sobrevivió por poco, que si no hubiera aprendido con el instructor Kinoan, no habría sobrevivido. Este le pregunta si hay alguna otra información sobre Kinoan. Luca le dice que no la pudo obtener. Incluso la prueba de que Noel, patrocinador de Toure, es Kinoan, no la consiguió. Emillas le dice que entiende, que como ya sabe, su historial es realmente inesperado. Que es tan extraño que parece fuera de lo común. Este pensando dice que solo están tanteando. Diciéndose a sí mismo que no debe sentir culpa por engañar a Emillas, que si conociera todo, seguro entendería, todo fue por el imperio, incluso Emillas, si es por el imperio, lo traicionaría. Diciéndole que es como dijo antes, que su victoria se debe a su habilidad en combate de Arquies, y para un soldado, un buen historial no es motivo de acusación. Emillas le dice a este que es raro que un cadete reciba la medalla de cruz de cuarto grado, no tiene precedentes, pero su actuación fue tan destacada que no habrá objeciones en la evaluación, que eleve el prestigio de la familia, diciéndole que habrá una recepción en la casa principal, así que debe prepararse. Espera que haya aprendido bien el baile social en la Academia Cracia, que él es el protagonista. Este nos dice que con el tiempo, recibió la medalla de cruz de cuarto grado, agregó a una línea a su historial a cambio de los trámites menores, incluso invitó a los compañeros, incluido Eli, a la recepción, que la mayoría asistió, no querían perder la oportunidad de encontrarse, y así comenzó la gran recepción donde él era el protagonista. Giselle le pregunta si memorizó todos los nombres de los funcionarios y oficinistas que vienen. Luca le dice que no hay problema. Giselle dice que Jupe estará muy ansioso ahora. Nunca había imaginado que recibiría la medalla de cruz de cuarto grado como cadete, que ella. Este le dice que solo tuvo suerte. Giselle dice que no sabía que era tan humilde. Que Jupe va a usar toda su red de contactos e influencia en esta recepción. Intentará no ser eclipsado por su desempeño. Que será interesante de ver. Luca pensando dice que es cierto. Jupe no logró nada ni en el ambiente más favorable, que hace rato, estaba inquieto recorriendo este lugar. Que si es un noble del imperio, no puede ser ordinario, y más aún si tiene un gran padre. Giselle le dice que le queda bastante bien, que ahora realmente parece un joven noble. Este le pregunta si antes no se veía así, que en los barrios bajos todos los llamaban joven noble. Esta dice que el que queda en medio siempre es tratado con indiferencia. Este le dice que agradece ese consejo. En ese momento estos notan la presencia de Emillas. Este último pasando al lado de Giselle, dice que esta es inteligente, que habría sido bueno si tuviera actitudes de soldado. Luca dice que parecía que quería ser cabeza de familia. Emillas mientras ríe dice que eso es imposible. Ella no es un soldado. Que las tradiciones familiares son más fuertes de lo que cree, que mientras más antigua la familia, más poderosas son. Incluso el astuto Nicolaos tuvo problemas por esas tradiciones. Luca le dice que aún así, Giselle es mejor que Jupe. Jupe es un soldado sin ninguna medalla a su edad.
Emillas dice que el futuro de las personas es incierto. Hoy es una celebración por sus logros, no necesita tensarse demasiado, que eso también es su fortaleza. Luca le dice que quisiera preguntar una cosa. Que Jupe y él se enfrentarán en el futuro, de todos modos, Jupe lo considera su rival. Que si quiere hacer de su hijo el cabeza de familia, lo diga ahora. Emillas le dice que el cabeza de familia significa quien dirige y protege la sangre y la casa. Que si está dispuesto, no importa quién sea, pero cree que ni él ni Jupe son suficientes aún. Que él no morirá por la familia Custoria. No hable de ser cabeza de familia con un corazón débil. Luca pensando dice que Emillas tiene razón, él mismo se considera un externo en la familia, que como podría hablar de calificar como cabeza de familia. Por otro lado, Emillas siempre lo trató igual que a los demás hijos, incluso reconoció sus habilidades y lo mantuvo cerca, que se siente como un pequeño Bill, que es una noche confusa e incómoda. Luca le dice que es un honor conocerlo, que ha oído mucho sobre la reputación del general. Este dice que alguien como él recordándolo, que esto lo hace sentir que aún no está muerto, pero que al final no es más que un viejo acabado. Pero en cambio él, es la sangre joven del imperio, este pensando dice que esto lo está matando, que el temblor en sus labios no se detiene. Emillas mientras le pone la mano en el hombro, le dice que aguante. Él es el rostro de Custoria. Luca pensando se pregunta si convertirse en miembro de la familia significa soportar siempre estas situaciones repugnantes. Que el Emillas que vio en el campo de batalla era un guerrero nato, un verdadero soldado, y sin embargo, ha seguido haciendo cosas que no le encajan, solo por cumplir con la responsabilidad de jefe de familia. Que él también, si quiere permanecer a esta familia tendrá que ser así. Este dice que ha venido el capitán de la Guardia Real. Emillas le dice a este que él es su hijo Luca. Este le dice que parece que es el protagonista de esta velada, que más que eso, diciéndole a Emillas que mire esto. Luca pensando dice que es Hingawo, director del cuarto laboratorio imperial, uno de los personajes influyentes del imperio. Un excéntrico que no tuvo hijos y solo se dedicó a la investigación. Que después de estar entre tanta gente hipócrita, verlo a él le resulta hasta cómodo. Hingawo le pregunta si no es sorprendente. Esta piedra sagrada de tal tamaño puede emitir la energía suficiente para mover una nave espacial. Emillas mientras se toca la cabeza le dice que si tiene cerca un mineral sin blindaje energético es peligroso. Este le dice que esté tranquilo, que le aplicó una fina capa de un nuevo escudo energético, que como ahora está en forma líquida, es más fácil de procesar y se puede usar de muchas maneras, pero que aún está en fase de pruebas, así que la energía se filtra un poco, pero que un contacto breve no hará gran cosa. Emillas le pregunta si traer un prototipo del laboratorio, que eso es un secreto de estado, que si hubiera una espía de Corana Velato en este salón. Hingawo le dice que es tan joven y hablando con tanta rigidez, que si logran extraer energía estable de la piedra, todo cambiará, y esta investigación se llevará a cabo en conjunto por las tres naciones. Que sea como sea, preguntándole si sabe el por qué, que es porque quiere ver los resultados antes de morir. Luca con una pequeña sonrisa dice que aunque sea una persona influyente, tiene una actitud tan libre, que tal y como dicen los rumores realmente es un excéntrico. Emillas le dice que viendo lo saludable que está, vivirá otros 100 años, este mientras se ríe le dice que no lo cree, ni siquiera medio siglo más, que conoce bien su cuerpo, su cabeza ya no funciona como antes. Emillas le dice que él también le pasa, cada mañana siente que ya no es el mismo. Hingawo le dice que lo entiende, pero no habla en ese sentido, que él se está contaminando, pero que está encantado. Alguien llamando a este cariño le dice que ya volvió, que los sistemas de autolimpieza de los baños aquí son impresionantes. Está tan fresca y seca ahora que también a él le va a gustar. Hingawo mientras pasa al lado de este le dice que no vuelva a desperdiciar algo tan valioso, que él prefiere algo que huela un poco, antes que estar completamente seco, diciéndole a estos que ella es Martina, y es su novia. Este recordando lo que le dijo Emillas de que ahora se divierta un poco, dice que aunque le digan que disfrute, que qué demonios significa, pensando se pregunta cómo puede estar aquí Martina diva de la Vie en Rose, incluso viéndola con sus ojos de vigilante no parece noble, que ya sospechaba algo, pero que qué motivo tendría para cumplir ser la amante de un noble excéntrico, que más bien, que alguien como Hingawo con tanto poder, que si puede traer a una mujer de los barrios bajos a un baile de nobles, debe ser tan capaz que los demás toleran sus excentricidades. Este último mientras da un gran grito, se lanza por el balcón y dice que siente que puede volar. Unos invitados dicen que ese hombre empezó otra vez, otro dice que dicen que cuando bebe siempre hace lo mismo. Luca pensando dice que en muchos sentidos es extraordinario, y Lai llamando a este, le dice que no sea tan áspero, que sonría un poco, preguntándole si sabe cuántas chicas quisieron hablarle y terminaron huyendo, estos mientras chocan de copas. Luca le pregunta si sabe algo sobre Hingawo,
Este emocionado le dice que claro que sí, que el director Jin es una de las máximas autoridades en el estudio de las civilizaciones arcanas. Luca le pregunta si no tiene algo que quisiera preguntarle a ese excéntrico. Este mientras ríe le dice que llegó tarde otra vez, que él es alguien con quien es difícil hablar. Se emborracha enseguida y queda fuera de combate. Luca dice que cuando reconocen su talento hasta una actitud tan desenfrenada es tolerada. Eli le dice que el director Jin es especial. Tiene incluso permiso para tratar con Velato, que por muy enemigo potencial que sea, los intercambios deben continuar. Si dos países deciden firmar un acuerdo tecnológico, el tercero se quedará atrás. Ni hablar de los intercambios civiles. También hay muchos que viajan en secreto entre países, especialmente a la ciudad fronteriza. Mientras pone su copa le dice que es hora de bailar, que busque una dama hermosa. Este pensando se pregunta cuántos bailes tendrá que atender para llegar a ser así algún día, que por ahora, sigue echando de menos ese pequeño espacio suyo. Giselle mientras le toca el hombro, le dice que no se quede ahí mirando que tiene que bailar. Este le dice que él es pésimo para bailar, solo acabará pisándole los pies a alguien. Esta le dice que si el protagonista del baile no danza, todos lo verán raro y sería descortés. Que si él no tiene pareja entonces ella. En ese momento alguien mientras se acerca dice que parece que el protagonista de la velada no tiene con quién bailar, que si le parece bien si baila con ella. Este pensando dice que lo lamenta por Giselle, pero que necesita hablar con Martina ahora. Esta le dice que si está bien, que si no tenía pareja de baile iba a buscarle una chica adecuada, que es un alivio que encontrara una buena pareja, mientras podemos ver cómo se aleja. Martina le dice que cuando escuchó el nombre del protagonista del banquete pensó que no puede ser, pero resultó ser cierto. Mientras lo llama joven amo le dice que era mucho más importante de lo que creía, que se sorprendió. Este le pregunta cómo llegó ella al salón del banquete, que eso no es importante ahora. ¿Qué relación tiene ella con el director Jin? Esta dice que no es que necesite interrogarla. Mientras lo saca a bailar, le dice que le contará todo, diciéndole que Diva de la Vie en Rose siempre ha cumplido el papel de amante de alguna figura influyente del imperio, la concubina de algún poderoso del imperio. Esa es una de las cualificaciones ocultas de Diva, que existe la leyenda de que la primera Diva fue la amante del emperador, pero es solo una leyenda, así que no se sabe si es verdad. Este pensando se pregunta si fue por eso que aún sabiendo que es noble se atrevieron a atacar, que si tiene conexión con gente poderosa, no hay razón para temer a nobles de menor rango, que los incidentes enterrados en los barrios bajos siempre han sido obra de ellos. Esta le pregunta qué le parece, que si con esto le respondió, este le dice que fue más o menos. Pensando dice también la Vie en Rose está intentando derribar la estructura podrida de poder de los barrios bajos. Esta le pregunta si entonces él no quiere satisfacer su curiosidad, que si ella le dio una respuesta, él también debería darle una. Este le dice que siempre y cuando sea algo que pueda contestar. Está yendo directamente al grano. Le pregunta por qué alguien tan importante como el hijo del capitán de la Guardia Real está actuando en los barrios bajos, que si es un pasatiempo poco saludable. Este le dice que no es difícil responder a su curiosidad, pero que una vez que lo escuche, ya no seguirá en este mundo, ni siquiera el director Jin podrá protegerla. Y tampoco puede asegurar que la Vie en Rose pueda hacerlo, que con su sabiduría propia a su edad es seguro que entiende a lo que se refiere. Mientras termina la música, Martina le dice que no debería burlarse de una mujer, pero que entiende perfectamente lo que quiere decir así que no debe preocuparse. Mientras se saludan, esta le dice que para ella, la supervivencia de la Vie en Rose siempre es lo primero. Este pensando dice que él también está viendo algo absurdo, que ambos parecen ser personas dispuestas a dar la vida por sus pandillas y familias, preguntando si será por eso que son así. Este mientras mira a los alrededores, piensa y dice que ya va siendo hora de retirarse. Notando como Giselle se encuentra sola, estaba a punto de decirle algo, cuando es interrumpido por la fuerte risa de Eli, quien notando la presencia de Luca, lentamente le dice a este que lo ayude. Este último se pregunta qué debe hacer ahora. Molesto dice que hablará después con Giselle, mientras al mismo tiempo le pregunta a Eli si tiene un momento. Moviéndonos un tiempo después en el pasillo de las visitas imperiales, este dice que es desagradable. Sacó a Eli de manos de Jupe, y hasta el momento de informar a Emillas todo iba más o menos bien. Que su percepción empieza a desajustarse de forma extraña, que por qué demonios la gente disfruta del alcohol, por qué reducen de forma intencional las funciones de su cuerpo y cerebro. Notando el retrato del actual emperador, dice que es Yuri Kratzia, el único que lo sabe todo, y la persona a la que debe servir como vigilante, que aparte de Emillas,
preguntando qué otra misión intentará encomendarle. Escuchando los pasos de alguien acercándose hacia este, pregunta si él es el protagonista de este banquete, que si él es Luca Custoria. Luca pensando dice que por la apariencia parece de su edad, pero no hay información alguna sobre ella, que actualmente, entre los miembros de la familia imperial en cargos oficiales, solo está Francesc Gracia, el famoso príncipe carmesí. Mientras se arrodilla dice que un menor de edad cuyo expediente es inaccesible incluso para los ojos de un vigilante, que en ese caso, diciéndole a esta que saluda a la heredera de la fundación, esta con una pequeña sonrisa le dice que parece que es inteligente, que con razón recibió una medalla al mérito marcial siendo apenas un cadete. Este pensando se dice a sí mismo que debe mantenerse alerta, que si la ofende su cabeza puede rodar en cualquier momento. No debe preguntar nada en absoluto, hasta que no hable primero, no debe decir nada de nada. Esta le dice que puede levantarse, que la siga, le mostrará los jardines. Este pensando dice que no ha pasado mucho desde que terminó el banquete, y aún así no se ha cruzado con nadie. Que si era esto lo que querían decir, que es difícil ver a un miembro de la familia imperial incluso por casualidad. Mientras llegan al jardín, esta le dice que quería hablar con el protagonista del rumor. Mientras entra al estanque, dice que son unos tontos, que con solo extender la mano, creen que les dará comida y corren hacia ti. Incluso los que vienen detrás se agrupan sin entender lo que pasa. Todos viven simplemente dejándose llevar por los demás, no les interesa la verdad ni los hechos, diciéndole a Luca que si quiere hablar puede hacerlo. Luca le dice que debe ser porque alguna vez les dio comida de verdad, por eso se agrupan así. Aprendieron por experiencia, esta le dice que así es, si no les da comida. En algún momento dejarán de reunirse, por eso de vez en cuando les da algo real, para que crean que hicieron un esfuerzo significativo por sí mismos, y así sigan persiguiéndola con entusiasmo. Luca dice que incluso si todo fue por un capricho del amo, los que se rindieron sin resistencia no recibirán ni siquiera una recompensa. Esta mientras ríe le dice que tiene razón, que se alegra de haber hablado con él, que ya que él está en el jardín le eche un vistazo. Todas son especies originales de la tierra, sin ninguna adaptación mínima al entorno. Este jardín es como una pequeña tierra. Preguntándole qué le parece, este le dice que después de mirarlo un rato, parecen adorables. Esta le pregunta si es así, que esto es una orden mientras lo llama Luca Custoria. Le dice que los mate a todos, este sin ninguna opción, procede a entrar al estanque y empieza a matar a los peces uno por uno. Esta mientras toma uno le dice que hizo un buen trabajo. Ofreciéndole le pregunta si él también quiere comer, Luca le dice que si es una orden lo hará. Esta le dice que eso sonó como si no quisiera, diciéndole que puede irse, se verán la próxima vez. Este confundido se pregunta desde cuándo la gente es así, mirando hacia atrás. Observa sus huellas y dice que está cansado, que ha sido un día como si hubiera sido poseído por un fantasma. Diciéndonos que ya ha pasado una semana desde aquel incidente. Visitó el sector bajo con un mal presentimiento por la chica de la familia imperial, que por el asunto de Nicolaos, entendió que las comunicaciones de Red eran demasiado arriesgadas. Emillas también lo sabía, por eso envió la información a través de Giselle, que mientras haya vigilantes en el imperio, ninguna red será realmente confiable. Gabriel susurrándole le pregunta a este por qué lo ha traído aquí, que todos los están mirando e incluso los drones lo siguen constantemente, que él tiene alergia a los ricos y odia estos lugares. Lucas sonriendo le dice que deje de decir tonterías y le diga qué ha pasado. Pensando dice que para ser sincero ya no tiene razones para obsesionarse con el sector bajo. Gabriel le dice que un loco llamado Zulek se hizo con el control de la banda del Coliseo, que ese bastardo loco reunió a todos los líderes y los acribilló, así que si no es Zulek, no queda nadie al mando. Este pensando dice que ya no hay motivos para seguir investigando a Kinuan, pero aún así espera que Gabriel mantenga la banda en pie. Preguntándole a este si cree que Zulek será amistoso con ellos, a lo que este le responde que en apariencia sí. Al fin y al cabo ellos detuvieron el ataque de Kennoma, que les ofreció subcontratar parte de la seguridad del Coliseo. Luca pensando dice que duda que alguien más entienda sus intenciones también, que para eso hay que reformar la base de la organización desde el principio. Como la vi en Rose, mientras destroza el papel, le dice que observe por el momento, que si es algo que no puede manejar solo debe llamarlo. Gabriel le pregunta si eso es todo, Luca le dice que excluya a Brian, que parece demasiado listo. Gabriel le pregunta si no es bueno ser listo. Precisamente porque ya están rodeados de idiotas es un problema. Luca le dice que están en los comienzos de la banda, que si alguien más listo que Gabriel entra, lo va a devorar. Que si lo entendió deben irse, tienen que decidir qué hacer con Kennoma después de evaluar su estado.